Capítulo 1. El hombre del impermeable. Era una tarde densa de niebla londinense, de esas que parecían engullir la ciudad entera y no dejar tras de sí nada más que sombras brumosas y una tenue luz de gas. Las calles estaban resbaladizas por los restos de un largo día de lluvia y el mundo exterior había adquirido un tono sepia apagado, como si el cielo mismo hubiera borrado el color. Acababa de regresar de un largo paseo por la ciudad para despejar la mente cuando entré en nuestra sala de estar en el 221B de Baker Street y encontré a Holmes encorvado sobre una pila de correspondencia con el ceño fruncido en esa profunda concentración que había llegado a reconocer como el preludio de un nuevo y desconcertante caso. No levantó la vista cuando cerré la puerta tras de mí, ni habló durante varios minutos. No era raro que Holmes se perdiera en sus pensamientos, y yo hacía tiempo que había aprendido a esperar a que saliera de su laberinto mental por sus propios medios. «Watson», dijo por fin, con la voz tan cortante como un cuchillo, aunque su tono seguía siendo tan desinteresado como siempre. «Le interesará saber que se ha cometido otro crimen de la más extraña naturaleza, y, como suele ocurrir, Scotland Yard parece estar completamente desconcertado». Arqueé una ceja. «Otra más, Holmes. Tienes mi atención». Holmes dejó la carta que estaba leyendo y me miró fijamente. «En efecto, un asunto curioso, y creo que ha despertado mi interés, como pocos casos lo han hecho últimamente». Me acerqué a la chimenea. El calor de las llamas crepitantes contrastaba con el frío que se había instalado en mis huesos tras mi caminata por la niebla. «¿Qué ha pasado?» «Component placement», pregunté, con creciente curiosidad. Los ojos de Holmes brillaron con el primer destello del misterio que ya había empezado a desentrañar. «Han encontrado muerto a un hombre, doctor Watson. Pero la muerte de este hombre no es fácil. Verá, las circunstancias de su fallecimiento son realmente peculiares. Para empezar, no hay una causa aparente de muerte». Esperé a que continuara, pero Holmes tardó en hablar. Me di cuenta de que estaba considerando la situación con la precisión metódica que solo él podía. Se puso de pie y empezó a caminar de un lado a otro. El repiqueteo de sus pasos llenaba la habitación mientras ordenaba sus pensamientos. «Hoy temprano se descubrió un cadáver en pleno Covent Garden», dijo finalmente. «Un hombre, bien vestido, y sin embargo, algo estaba terriblemente fuera de lugar». «¿Fuera de lugar? ¿Qué quieres decir?», pregunté, intrigado pero confundido. La mirada de Holmes se cruzó con la mía con un destello de lo que solo podría describir como emoción, aunque era la clase de emoción que nace de un enigma intelectual más que de un simple crimen. «Verá, Watson, este hombre fue encontrado con un impermeable grueso, un impermeable fino, de un corte excepcional, pero hay un problema, no llovía». Parpadeé, desconcertado. «Pero seguramente», empecé a decir, pero Holmes me interrumpió. «Exactamente. No había llovido en varias horas. El tiempo había mejorado. Sin embargo, el hombre llevaba un impermeable de tal calidad que no podía ser una prenda informal. El impermeable fue precisamente lo que me pareció extraño. Nadie en su sano juicio usaría un abrigo así si no estuviera ni un poco húmedo». «Interesante», dije, con la mente acelerada. «¿Crees que el impermeable fue una pista?» Holmes asintió, con una expresión de tranquila seguridad. «Sí, Watson, creo que sí. Y hay más. La identidad del hombre es, ¿cómo decirlo?, poco destacable por el momento. Se llama John Pritchard. Pero ese no es el quid del misterio. Lo importante es cómo lo encontraron y qué sostenía». «¿Qué sostenía?», pregunté, ansioso por saber más. Holmes se acercó a mí y sacó un pequeño trozo de papel de la pila de documentos que había estado examinando. Lo desdobló y me lo entregó. Tomé el papel y leí en voz alta la nota, garabateada a toda prisa. Era breve, pero impactante. «Pronto volverá a llover, pero solo para quienes esperan. El tiempo apremia, pero la hora llegará en el momento menos indicado. No te dejes engañar». Miré a Holmes. «¿Qué opinas de esto? Es críptico, como mínimo». Holmes frunció el ceño. «En efecto, es un mensaje, pero su significado no está claro. ¿A quién iba dirigido? ¿Por qué lo llevaba consigo el hombre? ¿Y por qué lo encontraron con un impermeable, una prenda demasiado pesada para el clima actual?» Le devolví la nota a Holmes, sumido en mis pensamientos. «¿Podría ser una pista?».
Srenia, pregunté. Un mensaje destinado a ser descubierto. Holmes asintió lentamente. Exactamente, Watson. Y eso es lo que más me intriga. Alguien dejó este mensaje para otra persona, pero aún no estoy seguro de quién. ¿Y por qué se lo dejó a Pritchard? Como si respondiera a su pregunta, se oyó un golpe repentino en la puerta y entró la señora Hudson con un sobre y el rostro arrugado por la preocupación. «Señor Holmes», dijo con voz tensa, «un caballero viene a verlo. Dice que es urgente. El señor Geoffrey Langham». «¿Langham?», repitió Holmes, entrecerrando ligeramente los ojos. «Lo conozco. Es cliente habitual del club que frecuento. ¿Ha estado involucrado en este caso?». La señora Hudson negó con la cabeza. «No, señor. Solo parece estar... bueno, un poco asustado. ¿Lo dejó entrar?». Holmes se levantó de su silla, con el rostro alerta y la agudeza recuperada en su comportamiento. «Sí, señora Hudson. Por favor, hágalo. Sospecho que estamos a punto de descubrir algo bastante... importante». Cuando Langham entró, vi inmediatamente la angustia en su rostro. Era un hombre de mediana edad, de rasgos afilados y presencia imponente, pero ahora su habitual compostura se había desmoronado. Caminaba de un lado a otro, con el abrigo aún húmedo por la lluvia. «Holmes, Watson», dijo con voz inquieta. «Debo hablarles. Ha ocurrido algo terrible, algo que no puedo explicar. Creo que podría ser el siguiente». Holmes lo miró fijamente con una mirada serena pero penetrante. «¿Qué ha pasado, Langham?». Component Placement preguntó con voz firme y mesurada. Langham dejó de caminar y se giró hacia nosotros con los ojos abiertos. «Es Pritchard, el hombre que encontraron muerto. Me dejó un mensaje, uno que no logro entender. Es el mismo mensaje que le encontraron, pero hay algo más, algo que sugiere que estoy involucrado». Sentí un nudo en el pecho al oír sus palabras. «¿Lo conoce?». «¿Al señor Pritchard?». «Drenia», pregunté, aún sin estar seguro de la conexión. Langham asintió rápidamente y dio un paso al frente. «Sí, era socio mío, alguien con quien tenía tratos, pero no lo creí hasta hoy. El mensaje que dejó era para mí, y me advirtió de algo terrible que me iba a suceder. No puedo explicarlo, pero es como si me estuvieran arrastrando hacia algo que no entiendo». Holmes me miró y luego se volvió hacia Langham con expresión firme. «No está solo en esto, Langham. Llegaremos al fondo de esto y usted no será la próxima víctima. Pero debo preguntar, ¿qué le dijo exactamente Pritchard?». Langham abrió mucho los ojos mientras miraba nerviosamente a su alrededor, como si esperara que alguien lo observara. Se inclinó y susurró. Me dijo, «pronto volverá a llover, pero solo para quienes esperan». ¿Qué significaba eso, Holmes? ¿Por qué me dejaría semejante mensaje? ¿Y por qué llevaba ese abrigo, ese impermeable tan peculiar? No lo entiendo. Los ojos de Holmes brillaron con el fuego del descubrimiento. La lluvia, Langham, no es solo una metáfora, es una advertencia, una señal. Nos enfrentamos a algo mucho más complejo de lo que imagina. La clave de este misterio reside en el impermeable, en los símbolos y en los mensajes crípticos, pero la descubriremos paso a paso. Langham parecía desconcertado. «¿Pero por dónde empezamos?». Holmes se puso de pie, paseando lentamente, con una leve sonrisa dibujándose en sus labios mientras reconstruía el rompecabezas mentalmente. «Empezamos con la lluvia misma», dijo Holmes crípticamente, «y seguiremos el rastro a donde nos lleve. Pero tranquilo, Langham, no estás solo en esto. Descubriremos quién está detrás de estos extraños sucesos». Capítulo 2. El mensaje bajo la lluvia. La lluvia, que había caído con tanta insistencia la noche anterior, había amainado cuando nos dispusimos a investigar el peculiar caso de la muerte de John Pritchard. A pesar del cielo despejado, la sensación de aprensión persistía. Holmes, como siempre, estaba sumido en sus pensamientos, pero su mente, siempre aguda, ya estaba reconstruyendo el rompecabezas con las pistas dispersas que teníamos. El impermeable, el críptico mensaje dejado atrás y, ahora, la inesperada aparición de Langham
solo habían acentuado el misterio. Nunca había visto a Holmes tan concentrado. Su habitual ingenio sardónico se había desvanecido, reemplazado por una determinación serena e inquebrantable. La Rosa Negra había sido una organización oscura, pero empezaba a darme cuenta de que este caso era mucho más complejo que cualquiera de nuestros encuentros anteriores. Había visto a Holmes enfrentarse a peligros antes, pero esto era algo diferente, algo mucho más insidioso. Langham se había quedado en Baker Street, visiblemente conmocionado, pero decidido a ayudar en todo lo posible. Habíamos acordado que lo primero sería inspeccionar la escena del crimen. Después, examinaríamos el impermeable que había sido un elemento tan prominente y desconcertante en los últimos momentos de Pritchard. No era solo una pista, era un símbolo, uno que Holmes creía que contenía la clave para descubrir la verdad. Llegamos al lugar de los hechos en Covent Garden, un barrio tranquilo a primera hora de la mañana. Las tiendas estaban cerradas y solo algún que otro transeúnte paseaba por las estrechas calles. Era un marcado contraste con la bulliciosa plaza a la que estaba acostumbrado, y sin embargo, la quietud solo parecía acentuar la sensación de misterio que flotaba en el aire. Holmes, con el cuello del abrigo subido para protegerse del frío, avanzaba con determinación, escudriñando el entorno con su mirada penetrante. Scotland Yard ya había acordonado la zona donde se encontró el cuerpo de Pritchard, pero no había agentes presentes en ese momento, pues aparentemente habían cumplido con su deber. Holmes se apresuró a tomar las riendas, como de costumbre, y me condujo más allá de la cinta amarilla hacia el callejón donde se había descubierto el cuerpo. Sentía el peso de la maleta sobre mí mientras seguía a Holmes por el estrecho pasadizo. El suelo estaba resbaladizo por la lluvia y las paredes de ladrillo parecían absorber el sonido de nuestros pasos. Al final del callejón vi una puerta pequeña y discreta que daba a una tienda, con los escaparates cubiertos de mugre. Holmes se detuvo ante la puerta, observándola con atención. «Este era el punto de entrada», dijo en voz baja. «Es probable que Pritchard saliera cuando se topó con alguien o algo que no esperaba». Asentí con la mente acelerada. «¿Pero por qué aquí? ¿Qué pudo haberlo atraído a este lugar?» Holmes no respondió de inmediato. Entrecerró los ojos mientras observaba la puerta, con una leve sonrisa burlona en los labios. «El impermeable, Watson», dijo, casi para sí mismo. «Es más que una simple prenda. Es una señal, un indicio, una señal de que estuvo aquí por una razón, y es la clave para entender por qué lo mataron». Miré a Holmes, mientras mi mente aún intentaba comprender sus palabras. «¿El impermeable es importante?», Drenia pregunté. «Sí», respondió Holmes con voz firme y convencida. «El mensaje, el impermeable y el peculiar momento de su muerte, todo está conectado. El Lowell impermeable debía significar algo importante. Pritchard lo sabía y pudo haberle costado la vida». Entramos en la tienda. El aire era viciado y la luz tenue. El espacio estaba lleno de diversos objetos, desde piezas mecánicas hasta relojes antiguos, cuyo tic-tac contrastaba extrañamente con la quietud que nos rodeaba. Holmes se dirigió rápidamente a la parte trasera de la tienda, donde una escalera conducía a las plantas superiores. Se detuvo ante un banco de trabajo cubierto de diversos componentes de relojes, escudriñando la zona con precisión quirúrgica. «Es aquí», dijo Holmes en voz baja. «Aquí trabajaba Pritchard. Aquí se escondían los secretos de los relojeros». Me quedé de pie detrás de él, observándolo mientras examinaba cuidadosamente el banco de trabajo. Varios relojes estaban a medio ensamblar, con sus piezas esparcidas en un desorden casi artístico. Pude ver que Pritchard había sido meticuloso. No había rastro de prisa ni de pánico. Y, sin embargo, era evidente que algo había salido terriblemente mal. La habitación se sentía más pesada ahora, como si hubiéramos descubierto la primera capa de un misterio mucho mayor. La mano de Holmes se cernía sobre un juego de planos que yacían medio ocultos bajo una pila de papeles. Los sacó, frunciendo el ceño al desplegar las hojas. «Aquí está», murmuró, señalando un diagrama detallado. «Este es el reloj en el que trabajaba Pritchard. El diseño es similar al usado en el ritual de la Rosa Negra, pero hay algo más». Hizo una pausa y entrecerró los ojos. «Este reloj
Watson, no es solo una herramienta, es el plano de algo mucho más complejo, algo que la Rosa Negra usaba para alterar el tiempo mismo. Me acerqué, intentando comprender los diagramas. Así que, ¿esta fue la clave desde el principio? ¿El reloj estaba destinado a usarse para algo mucho más grande de lo que pensábamos? Holmes asintió con gravedad. Exactamente. Y el impermeable... Pritchard debía entregar este mensaje, Watson. Era parte del juego de la Rosa Negra, un peón en una conspiración mucho mayor. El impermeable, el momento de su muerte, todo indica que vamos por buen camino. Sentí un escalofrío al oír sus palabras. Nos habíamos topado con algo mucho más grande que un simple asesinato. La muerte de Pritchard, su relación con la Rosa Negra y el críptico mensaje que dejó atrás eran solo las primeras piezas de una conspiración mucho mayor, una que involucraba no solo la manipulación del tiempo, sino del destino mismo. Holmes, dije, con la voz cargada de comprensión, ¿dices que Pritchard era un mensajero? ¿Lo mataron porque sabía demasiado? Holmes levantó la vista de los planos, con el rostro endurecido. Sí, Watson. Y ahora debemos seguir las pistas que dejó. Debemos entender quién lo mató y por qué. Puede que la Rosa Negra haya sido desenmascarada, pero aún hay otros en la sombra, manejando los hilos, y no se detendrán hasta conseguir lo que quieren. Salimos de la tienda con una sensación de urgencia que nos abrumaba. La niebla, ahora más densa que antes, envolvía la ciudad en su gris abrazo. Holmes ya iba varios pasos por delante en sus pensamientos, y mientras volvíamos a Baker Street, sentía el peso del caso sobre mí. Había más preguntas que respuestas. La Rosa Negra, su manipulación del tiempo, la muerte de Pritchard. Todo estaba conectado. ¿Pero cómo? Holmes, dije, mirándolo. ¿Crees que la Rosa Negra sigue activa? ¿Qué tiene más miembros? ¿Y qué hay de Griffin? ¿De verdad está acabado? Holmes se volvió hacia mí con el rostro sombrío. Apenas hemos empezado a desentrañar su red, Watson. Puede que Griffin fuera la cabeza visible, pero hay otros. Aquellos que han estado trabajando en la sombra, usando su influencia para manipular los acontecimientos. Tenemos que descubrirlos antes de que hagan su siguiente movimiento. Asentí, sintiendo el peso de sus palabras. Apenas habíamos empezado a desvelar las capas de este oscuro misterio, y sabía que la verdad seguía oculta, enterrada bajo las sombras de las maquinaciones de la Rosa Negra. Capítulo 3. El mecanismo oculto. La investigación había cobrado mayor impulso. Holmes, siempre estratega, ya había empezado a analizar las pistas que habíamos reunido. El impermeable, el mensaje críptico y la implicación oculta de Pritchard con la Rosa Negra. Su mente, como siempre, iba varios pasos por delante de la mía, pero sentía el peso del misterio sobre nosotros, sobre todo porque Holmes había revelado que el alcance de la Rosa Negra se extendía mucho más allá de lo que habíamos imaginado. Salimos del taller en Covent Garden y regresamos a Baker Street, donde Holmes no perdió tiempo en organizar nuestros próximos pasos. El caso estaba lejos de terminar. Holmes tenía la vista puesta en el panorama general, y yo sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que desenredara los últimos hilos que lo unían todo. Pero por ahora necesitábamos centrarnos en lo que podíamos controlar: las piezas faltantes, las conexiones ocultas y los secretos que dejaba la obra de Pritchard. Al llegar a Baker Street, Holmes empezó a ordenar los documentos de inmediato, escudriñando cada uno con su mirada penetrante y la intensidad que solo él podía dar. Me senté a su lado, observándolo moverse con la velocidad y precisión que ya asociaba con él en momentos como estos. La Rosa Negra se había ocultado a plena vista, moviendo hilos, tejiendo redes, y Pritchard había sido su cómplice involuntario. Holmes levantó la vista de los papeles, con expresión pensativa. «Debemos regresar a la escena de la muerte de Pritchard», dijo con voz firme, casi tranquila. «Hay detalles que pasamos por alto, cosas que podrían desvelar el siguiente paso de este misterio». Parpadeé, sorprendido. «¿Qué más podríamos averiguar de la escena, Holmes?» «Ya hemos examinado el
Impermeable y la nota críptica. El lugar parece bastante sencillo. Los ojos de Holmes brillaron con algo parecido a la diversión. Siempre hay más, Watson. Necesitamos ver más allá de lo obvio, más allá de lo que ya hemos visto. La Rosa Negra es astuta. Tienen su huella en todas partes, pero siempre dejan rastro. Está en los detalles, en las cosas que creen que nadie notará. Passinou. Regresamos al callejón de Covent Garden, donde se había descubierto el cuerpo de Pritchard. La niebla matutina aún cubría las calles y la zona se había calmado desde nuestra última visita. Holmes se movía con una silenciosa urgencia, recorriendo la escena con la mirada como si la viera por primera vez. Lo seguí de cerca, observándolo mientras examinaba cada centímetro del callejón, las paredes, el suelo, incluso los objetos aparentemente comunes que se encontraban por allí. Holmes se arrodilló junto al lugar donde Pritchard había caído, rozando los adoquines con los dedos. Se puso de pie, con la mirada entrecerrada, mientras observaba los edificios circundantes. «Mire, Watson», dijo, señalando un pequeño detalle en la pared, una leve marca. Era casi invisible a simple vista, pero para Holmes era una señal clara. Alguien ha estado aquí recientemente, alguien que no quería que encontráramos algo. Me incliné más cerca, forzando la vista para ver qué había notado. Allí, apenas visible, había una leve hendidura, como si alguien hubiera presionado algo contra la pared. «¿Qué opinas?», Drenia pregunté. La mirada de Holmes brilló al reconocerlo. «Es la marca de un reloj de bolsillo, un objeto con significado. La hendidura sugiere que se cayó o se colocó aquí, pero la marca es demasiado sutil para ser accidental. Estamos tratando con alguien que sabía exactamente lo que hacía». «¿Crees que Pritchard llevaba el reloj?», Drenia pregunté, con la mente acelerada. Los labios de Holmes se curvaron en una leve sonrisa. «No necesariamente, pero la presencia de la marca es significativa. Sabemos que la Rosa Negra usaba relojes para manipular el destino. El reloj de bolsillo podría formar parte de ese mismo sistema, y creo que está relacionado con el mensaje que le dejaron a Pritchard». Seguí la pista de Holmes, intentando comprender las profundidades del caso. Si el reloj de bolsillo era realmente una pista, podría conectar la muerte de Pritchard con la conspiración mayor. ¿Pero cómo? Holmes se levantó y volvió a observar el callejón, repasando mentalmente los detalles. «Debemos localizar el reloj, Watson. Nos dirá quién más está involucrado en esta trama. Quien quiera que haya dejado esa marca en la pared es alguien a quien debemos encontrar». La búsqueda del reloj nos llevó a una casa de empeños a las afueras de la ciudad, una tienda pequeña y anodina encajada entre edificios más grandes. La campanilla de la puerta sonó al entrar y el tendero, un hombre mayor con gafas sobre la nariz, nos miró con una expresión educada pero indiferente. Holmes se acercó al mostrador, recorriendo con la mirada los diversos objetos dispuestos ante él. «Buenos días», dijo Holmes con suavidad. «Busco un reloj en particular. Un reloj de bolsillo, probablemente de buena calidad, recientemente empeñado. ¿Puede ayudarme?». Los ojos del tendero parpadearon, aunque permaneció en silencio un momento, observándonos con claridad. Finalmente, se aclaró la garganta. «¿Un reloj de bolsillo, dices? No eres el primero en preguntar por algo así. Un reloj, sí, lo trajeron hace un par de días. Una pieza fina, nada del otro mundo, pero es interesante». La mirada de Holmes se agudizó. «¿Me lo mostrarías?». El tendero dudó, pero con un gesto de la cabeza se dirigió a la parte trasera de la tienda. Holmes se giró hacia mí con el rostro impenetrable. «Podría ser esta, Watson, la pieza que buscábamos. Sospecho que vamos por buen camino». Asentí, sintiendo la misma expectación crecer en mi interior. El reloj, el impermeable, el mensaje, todo formaba parte del mismo rompecabezas y nos acercábamos a la verdad. Un momento después, el tendero regresó con un pequeño reloj de bolsillo plateado, con la superficie ligeramente deslustrada, pero por lo demás normal. Holmes se lo quitó y lo examinó con el intenso escrutinio que ya me había acostumbrado. Sus dedos rozaron ligeramente la superficie y sus ojos brillaron al reconocerlo. «Ah», dijo Holmes con voz triunfal. «Es este. El grabado del reverso lo confirma». Me incliné hacia adelante y miré por encima de su hombro. La parte trasera del reloj
tenía grabado un pequeño símbolo, una rosa, con sus pétalos intrincados y detallados, rodeada por un círculo de líneas tenues. «La rosa negra», murmuré. «Es su símbolo». Holmes asintió con un destello de satisfacción en los ojos. «Exactamente, Watson. Esta es la pieza que faltaba en el rompecabezas. El reloj estaba destinado a ser una clave, un medio para identificar a los miembros de la red de la Rosa Negra, y ahora tenemos nuestro enlace». Retrocedí, con la mente acelerada. Este era el descubrimiento que necesitábamos. El reloj de bolsillo vinculaba la muerte de Pritchard directamente con la Rosa Negra y sus planes. Estábamos más cerca que nunca de revelar el alcance total de la conspiración. Holmes se volvió hacia el tendero, que seguía observándonos con cierto interés. «¿Sabe quién vendió este reloj?», suinquió Holmes con voz tranquila pero decidida. El tendero dudó un momento y luego asintió. Entró un hombre alto, con un abrigo oscuro. No dijo mucho, solo quería empeñarlo. Ni siquiera me dio su nombre. En ese momento no le di mucha importancia. Holmes entrecerró los ojos. «¿Un hombre con abrigo oscuro?», dijo algo más. El tendero pensó un momento antes de negar con la cabeza. «No, nada. Solo que tenía valor sentimental, nada más». Holmes sonrió levemente, pensando en todo a toda velocidad. «Gracias, esto es todo lo que necesitamos por ahora». Al salir de la tienda, sentí el peso de la caja sobre mí. Teníamos el reloj, el símbolo de la Rosa Negra, y ahora teníamos una visión más clara de la conspiración que se estaba gestando. Pero aún no era suficiente. Había más participantes en este juego, y apenas habíamos empezado a descubrir sus nombres. La voz de Holmes me interrumpió mientras caminábamos de vuelta por las calles de Londres. «Este reloj de bolsillo, Watson, no es solo una pista. Es la clave. La Rosa Negra ha estado usando estos relojes como símbolos, como marcadores de su influencia. Quien quiera que lleve uno de estos relojes forma parte de su red. Y ahora que hemos encontrado este, encontraremos los demás». Asentí, mientras las piezas encajaban poco a poco. Entonces, buscamos más miembros de la Rosa Negra, más gente involucrada en esto. Los ojos de Holmes brillaron con silenciosa satisfacción. «Exactamente, Watson. Y cuando los encontremos, el resto de este misterio se resolverá». Capítulo 4. Las manos ocultas. Era una mañana fría cuando regresamos a Baker Street con el reloj de bolsillo en la mano. Holmes ya caminaba de un lado a otro, con sus ojos penetrantes brillando con la silenciosa anticipación del siguiente paso del rompecabezas. Me di cuenta de que ya había sacado varias conclusiones sobre el caso, su mente trabajando a su habitual velocidad de la luz. Pero yo, aún conmocionado por el descubrimiento del reloj, no pude evitar sentir que el peso del misterio se hacía más pesado con cada segundo que pasaba. Habíamos descubierto algo importante, algo crucial, pero cuanto más aprendíamos, más preguntas surgían. ¿Quién estaba detrás de la vigilancia? ¿Quién más estaba involucrado en esta red de gran alcance que la Rosa Negra había construido durante décadas? Y lo más inquietante de todo, ¿cuál era su verdadero objetivo? Holmes dejó el reloj sobre la mesa, recorriendo con los dedos el intrincado grabado del símbolo de la Rosa Negra en el reverso. La sola idea de ese emblema, la rosa con sus pétalos afilados y elegantes, le pareció una señal ominosa. Era como si el símbolo mismo fuera una firma, la huella de una conspiración arraigada que se había estado gestando bajo la superficie de la élite londinense durante demasiado tiempo. Me quedé junto a la ventana, con la mente dando vueltas, intentando comprender las revelaciones. Holmes me había dicho que el reloj no era solo un reloj, sino una clave para descubrir más de la red oculta de la Rosa Negra. Pero, ¿hasta dónde llegaba esa red y quién más estaba vinculado a ella? Cuanto más profundizábamos, más oscuro parecía volverse. Holmes finalmente se apartó de la mesa, con la mirada fija y calculadora. «Watson, creo que es hora de que visitemos a alguien que sepa más sobre este símbolo, alguien que haya tenido tratos con la Rosa Negra en el pasado». Lo miré con curiosidad. «¿A quién te refieres?». Holmes sonrió levemente, una sonrisa que reflejaba más un destello de determinación que de diversión. «Un hombre llamado Sir Geoffrey Thornton. Es un financiero de cierta reputación, con un historial de asociaciones peculiares. Fue aliado de la Rosa Negra, y sospecho que podría conocer sus operaciones internas. Es el tipo de hombre que opera entre bastidores,
manejando los hilos del mundo financiero. Y dado que alguna vez tuvo vínculos con la Rosa Negra, podría arrojar luz sobre sus operaciones. Fruncí el ceño. ¿Un financiero? ¿Crees que nos ayudará? La expresión de Holmes se suavizó un poco, pero su voz se mantuvo firme. Si está involucrado, estará más que dispuesto a hablar. Puede que se haya distanciado de la Rosa Negra, pero las viejas alianzas son difíciles de romper. Y cuando el juego es tan serio como este, la gente como Thornton suele estar dispuesta a cooperar si se siente acorralada. Partimos hacia la residencia de Sir Geoffrey Thornton esa misma tarde. Holmes, como siempre, había planeado cada detalle. La finca de Thornton se encontraba en uno de los distritos más adinerados de Londres, escondida tras altas puertas y extensos jardines. La casa en sí era una estructura imponente, construida al estilo clásico, con altas columnas que enmarcaban la entrada y amplios ventanales que daban a un césped cuidadosamente cuidado. La finca era un monumento a la riqueza y la influencia que Thornton había acumulado a lo largo de los años, pero también era un símbolo del tipo de personas con las que se relacionaba. Este era el mundo de la Rosa Negra, oculto, hermético, operando a la sombra de la riqueza y el poder. Nos acercamos a la puerta principal y cuando Holmes levantó la mano para llamar, no pude evitar sentir un creciente presentimiento. Si Thornton estaba vinculado a la Rosa Negra, sería peligroso enfrentarse a él. Su riqueza y sus contactos podrían protegerlo de las consecuencias de sus actos, pero Holmes siempre había tenido una forma de llegar al meollo del asunto, por mucho que lo ocultaran. La puerta se abrió y un mayordomo apareció en el umbral, con rostro impasible pero educado. «Señor Holmes, doctor». «Watson», dijo, con una ligera reverencia. «Me han ordenado que los acompañe al interior. Sir Geoffrey los espera». Seguimos al mayordomo al interior, atravesando el amplio pasillo hasta llegar a una espaciosa sala de estar. Las paredes estaban cubiertas de cuadros y estanterías llenas de libros. El aire olía a cuero viejo y madera pulida. Sir Geoffrey Thornton estaba sentado al fondo de la habitación, con una copa de brandy en la mano. Sus penetrantes ojos brillaron al reconocernos. «Holmes», dijo en voz baja y mesurada, «presentía que serías tú quien llamaría a la puerta. Y veo que has traído al doctor, Watson. Qué curioso». Holmes asintió levemente, sin apartar la mirada del rostro de Thornton. «Tenemos algunas preguntas para usted, Sir Geoffrey. Confío en que será tan franco como antes». Los labios de Thornton se curvaron en una leve sonrisa, aunque no era una sonrisa que transmitiera calidez. ¿Comunicativo? No estoy seguro de que me guste cómo suena eso, Holmes. Pero adelante. Haga sus preguntas, aunque debo advertirle que no me interesa revisitar viejos fantasmas. Holmes entrecerró los ojos, pero mantuvo la voz serena. «No estamos aquí para hablar de sus asuntos pasados, Sir Geoffrey. Estamos aquí porque un hombre llamado Pritchard ha muerto y creemos que usted podría saber algo al respecto». La expresión de Thornton vaciló solo una fracción de segundo, pero fue suficiente para que Holmes lo notara. «¿Pritchard? Estás perdiendo el tiempo, Holmes. Hace años que no lo veo. No merece tu atención». Holmes se inclinó hacia adelante, con voz baja e inquisitiva. «Creemos que estaba involucrado con la Rosa Negra, y creemos que usted tiene conexiones con ellos. Dígame, Sir Geoffrey, ¿sabe algo sobre un reloj de bolsillo, uno con el emblema de la Rosa Negra grabado?» El rostro de Thornton palideció, sus dedos apretando el vaso en su mano. Por un momento guardó silencio, con la mirada fija en la ventana como si estuviera considerando su respuesta. Finalmente, habló con la voz tensa. «Lo has encontrado, ¿verdad?» «Drenia», murmuró. «Sospeché que este día llegaría. La Rosa Negra nunca estuvo destinada a ser expuesta. Debería haberlo pensado mejor antes de involucrarme con ellos». Intercambié una mirada con Holmes, con creciente curiosidad. «¿Qué quieres decir? ¿Tuviste algo que ver con ellos?» Thornton suspiró profundamente, hundiendo ligeramente los hombros. «Lo era, pero no por elección propia, te lo aseguro. La Rosa Negra opera de forma insidiosa. Al principio prometieron poder e influencia, pero luego, cuando comprendí lo que realmente buscaban, me aparté».
Creí haber escapado, pero me equivoqué. La voz de Holmes era firme, pero llena de la fuerza de quien sabía que estaba llegando al meollo del asunto. ¿Qué buscaban, Sir Geoffrey? Thornton miró a Holmes con la expresión tensa por el peso de un secreto que había guardado durante demasiado tiempo. Tiempo. Querían controlarlo. Creían que si podían controlar el paso del tiempo, podrían controlarlo todo. La historia, el futuro, todo. Retrocedí, intentando asimilar la enormidad de lo que Thornton acababa de revelar. ¿Controlar el tiempo? Drenia, repetí, aún intentando comprender las implicaciones. ¿Pero cómo? ¿Cómo podría alguien controlar el tiempo? Thornton apartó la mirada, como avergonzado de decir la verdad. La Rosa Negra lleva siglos preparándose para esto. Los relojes, los rituales, todo formaba parte de su plan. Pritchard solo era una herramienta para ellos, y cuando se dieron cuenta de que había descubierto algo que no podían controlar, lo mataron. Holmes asintió con gravedad, pensando ya en la siguiente pieza del rompecabezas. ¿Y usted, Sir Geoffrey, no se ha librado de ellos? Aún tiene vínculos con la Rosa Negra. Thornton bajó la mirada hacia la copa de brandy que tenía en la mano, con el rostro lleno de arrepentimiento. Creí ser libre, Holmes, pero ahora me doy cuenta de que nunca escapé del todo. La Rosa Negra es como una enfermedad. Una vez que te penetra, no se va jamás. La sala permaneció en silencio durante varios instantes mientras procesaba lo que habíamos descubierto. Holmes permaneció inmóvil, con el rostro endurecido por la determinación. Había descubierto lo que necesitaba y ahora solo era cuestión de desentrañar los últimos hilos de la conspiración de la Rosa Negra. Pero incluso allí podía sentir el peso de las palabras de Thornton presionándome. La Rosa Negra no era solo una sociedad secreta, era una fuerza que había estado manipulando el tiempo mismo, intentando reconfigurar la historia y controlar el futuro. Pero si eso era cierto, ¿cuántos otros estarían ahí fuera, esperando apoderarse de este poder? Capítulo 5. La red se tensa. La revelación de que Sir Geoffrey Thornton había estado involucrado con la Rosa Negra me dio escalofríos. El hombre, antaño un prominente financiero con vínculos con algunas de las personas más ricas de Londres, había estado jugando un juego peligroso con fuerzas que escapaban a su control. La Rosa Negra no era solo una sociedad criminal, era algo más insidioso. Buscaban controlar el tiempo mismo, manipular la historia para sus propios fines. Al salir de la mansión de Thornton, Holmes y yo sentíamos el peso del caso sobre mí. Habíamos aprendido mucho sobre la Rosa Negra, pero aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. Sabíamos que habían estado orquestando algo mucho más grande que el simple ritual que habíamos interrumpido. Habían estado usando su influencia para manipular el tiempo, y ahora, con el reloj aún en marcha tras el misterio, no podía quitarme la sensación de que nos habíamos perdido algo crucial. La red de la Rosa Negra era vasta. Era evidente que Griffin no había sido el único jugador. Cuanto más indagábamos, más comprendía el alcance de su influencia. Holmes ya había sugerido que el reloj, el impermeable y los mensajes crípticos eran piezas de un rompecabezas mucho mayor, pero ahora parecía que todo el juego era mucho más peligroso de lo que habíamos imaginado inicialmente. Caminamos de vuelta a Baker Street en silencio, con la niebla aún densa y sofocante, como si el mismísimo Londres contuviera la respiración, esperando a que descubriéramos las últimas piezas. Holmes caminaba rápido, su mente ya calculaba el siguiente paso. Había estado inusualmente callado desde que salimos de Thornton's, sin duda pensando en las implicaciones de lo que habíamos descubierto. «Holmes», dije finalmente, rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros. «¿Qué crees que busca realmente la Rosa Negra? ¿Qué pretenden del tiempo?» Holmes se giró hacia mí. Su mirada penetrante se cruzó con la mía, y por un breve instante pude percibir el peso del misterio que lo oprimía. «Watson, el objetivo de la Rosa Negra no es solo manipular el tiempo, sino controlarlo. Creen que alterando el pasado pueden remodelar el futuro a su gusto. Este ha sido su objetivo desde el principio, pero también están jugando un juego mucho más peligroso. Sus métodos pueden parecer inconexos, pero están construyendo algo mucho más grande. No solo les preocupa controlar los acontecimientos, intentan crear un mundo completamente nuevo». Fruncí el ceño, intentando digerir sus palabras.
mundo nuevo? ¿Cómo? La expresión de Holmes se endureció al mirar hacia adelante. Alterando eventos clave de la historia, Watson. Creando un mundo donde lo controlen todo. Si logran manipular el tiempo, no habrá límites a sus posibilidades. Podrían reescribir la historia, borrar los eventos que no les convengan y asegurar que su visión del futuro sea la única que exista. Sentí una oleada de inquietud que me invadió ante las implicaciones de las palabras de Holmes. El tiempo mismo era la clave de todo. Si la Rosa Negra podía manipularlo, entonces nada, absolutamente nada, estaba a salvo de su control. Las consecuencias de sus actos eran asombrosas. No solo estaban alterando el tiempo, estaban alterando la realidad misma. Llegamos de vuelta a Baker Street y Holmes se puso manos a la obra de inmediato, extendiendo los papeles que habíamos reunido sobre el escritorio. Su mente ya estaba a 1000, calculando los siguientes pasos. Estaba concentrado, pero pude ver la tensión en su rostro. Este caso ya nos había pasado factura a ambos, pero sabía que para Holmes no habría descanso hasta que cada pieza del rompecabezas estuviera en su lugar. «Necesitamos encontrar su cuartel general», dijo Holmes con voz firme. «La Rosa Negra ya no trabaja en la sombra. Se preparan para actuar y pronto saldrán a la luz. La finca donde encontramos a Griffin. Hay una conexión. Es la clave». Me acerqué al escritorio, estudiando los documentos que Holmes había dispuesto. «¿Crees que se están reagrupando ahí?» Holmes asintió. «Sí. La Rosa Negra opera a través de varias redes, pero esta finca es donde se centran sus operaciones. Es donde han estado trabajando en el ritual, y es probable que sea donde harán su último intento. Si logramos localizar a su líder, quien mueve los hilos, podremos desmantelar toda la operación». Mi mente daba vueltas mientras procesaba sus palabras. Si Holmes tenía razón, esta finca no era solo el lugar de su ritual, sino el centro neurálgico de toda su operación. Todo lo que habíamos descubierto, cada pieza del rompecabezas, nos había conducido a este momento. Teníamos que detenerlos antes de que fuera demasiado tarde. Al día siguiente, partimos de nuevo hacia la finca. Holmes ya había ideado un plan. Nos acercaríamos a la finca al amparo de la noche, asegurándonos de que nadie notara nuestra presencia. Habíamos aprendido de nuestros encuentros anteriores que la Rosa Negra no era ajena a esconderse a plena vista. Estarían vigilando, esperando a cualquiera que se atreviera a interferir. A medida que nos acercábamos a la finca, la niebla se espesaba. La luz de nuestras linternas apenas la atravesaba. Holmes avanzaba con paso seguro y silencioso. El aire estaba cargado de tensión y sentí que se me aceleraba el pulso al acercarnos a las puertas. «Aquí está, Watson», susurró Holmes, mirándome fijamente. «Ya no hay margen de error. La Rosa Negra no se detendrá ante nada para completar su ritual y debemos actuar con rapidez». Asentí, con la mente completamente centrada en la tarea. Teníamos que encontrar a su líder, el que estaba detrás de las maquinaciones de la Rosa Negra, y detenerlos antes de que completaran sus planes. Nos abrimos paso a la finca, moviéndonos con agilidad entre las sombras, evitando la mirada vigilante de los miembros de la Rosa Negra. Holmes nos guió, escudriñando el entorno con la precisión de un halcón. Pasamos por varias salas, cada una llena de extraños dispositivos y maquinaria, pero no fue hasta que llegamos al gran salón que vimos el verdadero alcance de su operación. La sala era enorme, llena de artilugios mecánicos, dispositivos extraños y relojes de todo tipo. Al fondo, un gran reloj circular colgaba de la pared, con las manecillas congeladas a medianoche. Podía sentir la tensión en el aire, como si el reloj mismo fuera el centro de todo el ritual, y entonces lo vi. El hombre que había estado moviendo los hilos, el hombre que había orquestado el complot de la Rosa Negra desde el principio. Capítulo 6. El amo del tiempo. En cuanto vi al hombre de pie ante nosotros, en el gran salón, un escalofrío me recorrió la espalda. Era alto, vestía impecablemente con ropa oscura a medida, y sus ojos penetrantes brillaban con una mezcla de diversión y algo más oscuro, algo peligroso. Su presencia en la sala era imponente, como si fuera el mismísimo arquitecto de la intrincada red de la Rosa Negra, la fuerza que unía todos los hilos. Holmes había tenido razón desde el principio. Griffin no había sido más que una marioneta, una de tantas en un juego mucho más grande de lo que jamás habíamos imaginado. Sin embargo, el hombre que ahora estaba frente a nosotros era quien manejaba los hilos. Holmes se detuvo en seco, sin apartar la mirada del hombre que teníamos delante.
Así que por fin nos encontramos, dijo con voz serena, pero llena de esa confianza que lo caracteriza. Sospeché que serías tú. El hombre se llamaba Thomas Renshaw, como pronto sabríamos. Esbozó una sonrisa lenta y mesurada, con los labios ligeramente curvados. Holmes, dijo con voz suave, casi demasiado suave. Presentía que tendríamos esta conversación algún día, pero debes saber que es demasiado tarde para ti. Sentí que el corazón se me aceleraba, pero me quedé quieto, observando atentamente a Holmes. El hombre frente a nosotros, Renshaw, era claramente un hombre rico, poderoso e influyente. Sentía cómo la tensión en la sala se espesaba, como si el aire se hubiera vuelto más denso al saber que estábamos cara a cara, con la mente maestra detrás de la rosa negra. Holmes no se inmutó, ya había previsto este momento. ¿Demasiado tarde? Component Placement preguntó con una voz fría y segura. No, señor Renshaw, nunca es tarde para detenerlo. La sonrisa de Renshaw se profundizó y noté un destello, quizás diversión, quizás incluso admiración, en sus ojos. ¿De verdad crees que puedes detenerme? ¿Verdad, Holmes? Tú y tus jueguecitos. Crees que lo tienes todo resuelto, pero lo que no entiendes es que la Rosa Negra no es solo una organización, somos una visión. La visión de un futuro donde el tiempo está a nuestro alcance, y nada de lo que hagas cambiará eso. Miré a Holmes, cuya expresión permaneció inalterada. Llevo semanas oyendo esta retórica, dijo Holmes en voz baja y firme. Tu visión es una fantasía, Renshaw. El tiempo no se puede controlar, no se puede reescribir la historia y desde luego no se puede cambiar el futuro. Renshaw rió suavemente, un sonido que estremeció la sala. Aún no lo entiende, ¿verdad, Holmes? Verá, el reloj es más que un simple dispositivo. Es una herramienta, un mecanismo que nos permite influir en el tiempo mismo. Ya hemos demostrado que es posible. Hemos alterado el pasado, Watson. Hemos moldeado los acontecimientos, los hemos sometido a nuestra voluntad, y con el reloj que hemos construido lo controlaremos todo. Ya no estamos a merced del tiempo, somos sus amos. Holmes entrecerró los ojos y endureció su expresión. Ahí es donde te equivocas, Renshaw. El mero hecho de manipular el tiempo, de intentar controlarlo, será tu perdición. El tiempo no se puede manipular sin consecuencias. Renshaw ladeó la cabeza, como si considerara las palabras de Holmes. ¿Consecuencias? Component Placement repitió con un tono burlón. Es usted demasiado sentimental, Holmes. Cree que el tiempo es algo sagrado, intocable, pero el tiempo es solo otra fuerza, algo más que controlar, como cualquier otro poder, y una vez que tengamos el control, podremos moldear el mundo como nos plazca. Por un breve instante, la habitación pareció oscurecerse, con el peso de las palabras de Renshaw flotando en el aire como una tormenta a punto de estallar. Pude ver que Holmes estaba sumido en sus pensamientos, su mente ya procesando los siguientes pasos, intentando calcular su plan y descubrir cómo detenerlo. «Ya basta de tu grandilocuencia, Renshaw», dijo Holmes, cortando la tensión. «Has estado jugando con fuego y ahora es hora de ponerle fin. El reloj se ha detenido y tu ritual se ha interrumpido. Se acabó». La sonrisa de Renshaw se desvaneció, reemplazada por una expresión de fría furia. Dio un paso hacia nosotros, con los ojos encendidos de rabia. ¿Creen que han ganado? Drenia. Solo han retrasado lo inevitable. La Rosa Negra resurgirá, el reloj sonará, y cuando lo haga, tendremos el poder de controlar el tiempo, de reescribir el mundo como nos plazca. Holmes no retrocedió. Su postura permaneció tranquila, pero sus ojos reflejaban una silenciosa resolución. «No, si puedo evitarlo», dijo con voz tranquila y firme. El sonido de pasos acercándose rompió el silencio. La mirada de Renshaw se dirigió hacia la puerta y su expresión cambió a medida que más figuras entraban en la habitación. Estaban envueltas en sombras, con los rostros ocultos, y supe de inmediato que eran miembros de la Rosa Negra. La mirada de Holmes se posó brevemente en mí y luego volvió a Renshaw. Estaba calculando, analizando la situación con la precisión que solo él podía lograr. «Parece que nos superan en número, Watson», dijo con una leve sonrisa. «Pero eso no nos detendrá». Las figuras que nos rodeaban permanecían en silencio mientras avanzaban, con la mirada llena de determinación. Renshaw retrocedió un paso, levantando las manos en un gesto que parecía a la vez autoritario y desafiante. «¿Creen que pueden detenernos?
Son solo dos hombres, enfrentándose a una organización que ha permanecido en la sombra durante siglos. No pueden ganar. Ya han perdido. Los labios de Holmes se curvaron en una leve sonrisa. Ya veremos, Renshaw. Sin previo aviso, Holmes se movió con rapidez, sus dedos trabajando con destreza mientras buscaba su reloj de bolsillo. Hacía años que no lo veía usarlo, pero sabía lo que era. Su propio dispositivo, una contramedida a la manipulación de la Rosa Negra. Ya había estudiado la manipulación del tiempo, pero esto era algo diferente, algo que había creado para bloquear su influencia. La habitación pareció vibrar con energía cuando Holmes activó el dispositivo. Un leve zumbido llenó el aire. Vi cómo Renshaw abría los ojos con incredulidad cuando el dispositivo mecánico en las manos de Holmes comenzó a brillar débilmente, con sus engranajes girando a una velocidad desmesurada. «¿Qué es esto?», preguntó Renshaw con voz alarmada. «¿Qué has hecho?». Holmes no respondió de inmediato. Tenía la mirada fija en las figuras que nos rodeaban, calculando su siguiente movimiento. «He creado una contramedida, Renshaw, un dispositivo que puede anular tu control con el tiempo». Las figuras a nuestro alrededor se movieron, rápidas y fluidas, mientras avanzaban hacia Holmes. Pero era demasiado tarde. En cuanto se activó el dispositivo, la influencia de la Rosa Negra comenzó a desvanecerse. La atmósfera de la habitación cambió, y el tic-tac del reloj, antes tan fuerte y omnipresente, se ralentizó, y finalmente se detuvo por completo. El ritual se había interrumpido, la energía del reloj se había neutralizado. El rostro de Renshaw se retorció de furia. «¡No! ¡Esto no puede ser!». Pero antes de que pudiera terminar, Holmes dio un paso al frente y su voz interrumpió el caos. «Se acabó, Renshaw. Tu juego ha terminado». Los seguidores de la Rosa Negra flaquearon. Su determinación flaqueó al ver cómo la influencia que habían cultivado con tanto esmero se desvanecía en un instante. Renshaw permaneció allí, con el rostro lleno de incredulidad, mientras el poder que había buscado durante tanto tiempo se desmoronaba ante él. «Estás acabado», dijo Holmes en voz baja y firme. «El reloj ya no está bajo tu control. El ritual ha fracasado». Durante un largo instante reinó el silencio. Renshaw permaneció inmóvil, su furia reemplazada por algo más, algo parecido a la resignación. La Rosa Negra, a pesar de todo su poder e influencia, había sido destruida. Pero la verdad era, como Holmes siempre había sabido, que la Rosa Negra no era solo un grupo de conspiradores, era una creencia. Y las creencias, como diría Holmes, eran mucho más difíciles de destruir. Holmes se giró hacia mí. Su rostro se suavizó por un instante. «Hemos ganado, Watson. Pero tengo el presentimiento de que este no es el final. Habrá otros que vendrán por el poder que les acabamos de arrebatar, y cuando lo hagan, estaremos listos». Al salir de la mansión, el aire exterior se sentía diferente, menos opresivo de alguna manera, pero sabía que la lucha por el tiempo estaba lejos de terminar. La Rosa Negra podía haber sido derrotada, pero su influencia persistía. Las fuerzas que habían desatado seguían ahí fuera, y apenas habíamos empezado a comprender su verdadero poder. Holmes me miró con una silenciosa determinación en los ojos. «Esto está lejos de terminar, Watson», dijo en voz baja. «El juego continuará, y lo afrontaremos como siempre lo hemos hecho». Al alejarnos de la mansión, la niebla volvió a espesarse, envolviendo las calles en un velo de misterio. Pero Holmes, como siempre, ya iba un paso por delante. Capítulo 7. El tic-tac de la traición. La ciudad se sentía más tranquila de lo habitual mientras regresábamos a Baker Street. La espesa niebla se aferraba a las calles como un manto fantasmal, amortiguando los sonidos habituales de carruajes y peatones. Como si toda la ciudad estuviera envuelta en una densa niebla de secretos, esperando el siguiente movimiento en un juego cuyo final aún no se había determinado. Holmes caminaba con el mismo paso seguro que siempre llevaba en la contienda, pero había algo en su postura que me decía que no estaba satisfecho con nuestra victoria sobre la Rosa Negra. El poder que habían buscado ya no era suyo, pero Holmes sabía tan bien como yo que no descansarían. Habíamos desbaratado sus planes, pero la Rosa Negra estaba lejos de ser destruida.
Observé a Holmes mientras cruzábamos la calle. Sus ojos recorrieron rápidamente los edificios envueltos en niebla. Su mente repasaba cada posibilidad, calculando el siguiente movimiento de la Rosa Negra. No había dicho nada desde que dejamos la finca, pero presentía que sus pensamientos siempre estaban centrados en el caso. La Rosa Negra había sido desbaratada, pero eran astutos y pacientes, una red de influencia y manipulación que se extendía mucho más allá de lo que habíamos descubierto. «Holmes», dije con voz tranquila en la quietud de la niebla. «¿Y ahora qué? Los hemos detenido, pero sabes que este no es el final. ¿Contra quién estamos tratando realmente?» Holmes me dirigió una mirada fugaz, con expresión indescifrable, y luego asintió. «El juego, Watson, está lejos de terminar. La Rosa Negra fue solo una parte de una operación mayor. Hay otros participantes, y nosotros solo hemos arañado la superficie». Lo observé atentamente, sintiendo el peso de la situación apoderándose de mí. «¿Crees que hay más por venir? ¿Más figuras poderosas tras la Rosa Negra?» Los labios de Holmes se curvaron en una leve sonrisa sardónica. «Cada vez más, Watson, siempre más. Verá, la Rosa Negra no es la fuente del poder, sino solo una manifestación de él. Son jugadores, sí, pero son jugadores en un plan mucho más grande, y quienes han estado moviendo sus hilos son a quienes debemos encontrar». Fruncí el ceño, intentando comprender a qué se refería Holmes. «Entonces, Griffin y Renshaw no fueron los verdaderos cerebros. ¿Crees que hay algo más importante en juego?» Holmes se detuvo, con su mirada penetrante fija en mí. Dudó un momento antes de responder. «En efecto, Watson, pero sospecho que quienquiera que esté detrás de todo esto nos está observando, igual que la Rosa Negra. Quieren algo más que el simple control del tiempo. Quieren reescribirlo, cambiarlo, manipular la esencia misma de la existencia». La enormidad de sus palabras me impactó profundamente. No solo intentan controlar la historia, Holmes, sino cambiarla, reescribirla por completo. Holmes asintió, con la voz sombría. «Exactamente. Y si queremos detenerlos, tenemos que descubrir quién mueve los hilos. Tenemos que encontrar la verdadera fuente de su poder». Esa noche, Holmes trabajó hasta altas horas de la noche, estudiando detenidamente los diarios y notas que habíamos recopilado del escondite de la Rosa Negra y de la finca de Sir Geoffrey Thornton. Cada página, cada trozo de papel parecía insinuar algo más grande de lo que habíamos anticipado. La Rosa Negra había sido más que una simple sociedad secreta, era la punta del iceberg, un síntoma superficial de una conspiración de gran alcance y siglos de antigüedad. Sentado en mi sillón, observaba a Holmes mientras revisaba los documentos. Su rostro estaba serio, con el ceño fruncido, en profunda concentración. Siempre había sido así, absorbido por el misterio, incapaz de dejar un enigma sin resolver. Había aprendido hacía mucho tiempo que cuando Holmes se encontraba en ese estado, nada, ni la comida ni el descanso, lo distraía de su trabajo. Después de varias horas de silencio, Holmes finalmente dejó el diario que había estado leyendo y me miró con expresión intensa. «Lo encontré, Watson», dijo en voz baja, con la voz cargada de comprensión. «La Rosa Negra, toda esta red, tiene sus raíces en algo mucho más antiguo de lo que conocíamos. No son los creadores, son simplemente herederos de algo mucho más peligroso. Alguien o algo los ha guiado desde siempre. Nos enfrentamos a una organización cuyas raíces se remontan a siglos atrás. Debemos descubrir quiénes son realmente». Me incorporé, con el corazón acelerado por el peso de sus palabras. «¿Pero cómo los descubrimos, Holmes? La Rosa Negra ha sido tan cuidadosa al ocultar sus huellas. ¿Cómo desenmascaramos al cerebro detrás de todo?» Holmes se levantó y se acercó a la ventana mientras contemplaba las calles envueltas en niebla. Su mirada era aguda, su mente ya estaba pensando en el siguiente paso. «Empezamos por revisar los lugares donde han operado, Watson, los lugares que hemos descubierto, los vinculados a Griffin y Renshaw. Pero hay más. Debemos mirar más allá de lo obvio. Estas personas, sean quienes sean, han estado operando a plena vista. Nos han dejado pistas, pero las han ocultado bien». Lo observé, y yo también caí en la cuenta. «¿Crees que la clave está en los lugares mismos? No solo en la gente, sino en los lugares donde han operado». Holmes asintió, con los ojos brillando con silenciosa determinación. «Exactamente.
La Rosa Negra ha estado usando estos lugares como símbolos, como puntos clave de su red. Si logramos descubrir el verdadero significado de estos lugares, descubriremos su plan. Me acerqué más, sintiendo una nueva urgencia. ¿Y por dónde empezamos? Holmes se volvió hacia mí, con los ojos llenos de silenciosa resolución. Volvemos al origen de todo, Watson. Empezamos en el primer lugar de encuentro conocido de la Rosa Negra. Allí encontraremos las respuestas que buscamos. Si logramos comprender sus orígenes, podremos comprender su objetivo. Al día siguiente, partimos hacia el primer lugar que Holmes había identificado, un edificio pequeño y discreto en el corazón de la ciudad, encajado entre dos estructuras más grandes. El edificio era viejo, con las ventanas agrietadas y las puertas desgastadas por años de abandono. Sin embargo, Holmes parecía seguro de que allí era donde la Rosa Negra había dado su primer paso, un lugar donde habían sentado las bases de su gran plan. Al entrar en el edificio, me impresionó la atmósfera interior. El lugar tenía un aire abandonado, como si el tiempo lo hubiera olvidado. Polvo y telarañas se aferraban a las esquinas y las paredes estaban cubiertas de restos descoloridos de lo que una vez fue algo mucho más significativo. Holmes se movió rápidamente por el espacio, con su mirada penetrante captando cada detalle. Al fondo de la habitación había una puerta que daba a un sótano pequeño y tenuemente iluminado. Holmes se dirigió hacia él sin dudarlo, y yo lo seguí de cerca. Al adentrarnos en la oscuridad, sentí que se me aceleraba el pulso. Allí era donde se había reunido la Rosa Negra, y era evidente que los secretos que estábamos a punto de descubrir eran mucho más peligrosos que cualquier cosa que hubiéramos visto antes. El sótano estaba lleno de extraños dispositivos mecánicos, relojes, engranajes y mecanismos que no podía entender. Había estantes llenos de libros, algunos antiguos, otros más modernos. Holmes se acercó a uno de los estantes, rozando los lomos de los libros con los dedos antes de sacar uno y abrirlo. «Aquí está, Watson», dijo Holmes en voz baja, con una silenciosa sensación de triunfo. «Este libro contiene la clave para comprender la Rosa Negra, sus rituales, su creencia en la fuerza del tiempo. Todo lo que hemos estado buscando está aquí». Di un paso adelante, con la mente acelerada. «¿Qué dice? ¿Qué hemos descubierto?» Holmes me miró con ojos llenos de emoción y preocupación. «La Rosa Negra cree que el tiempo es una fuerza controlable, pero hay más, Watson. No solo quieren manipular el tiempo, sino transformar la esencia misma del destino. Creen que, controlando el tiempo, pueden reescribir el futuro, cambiar el pasado y hacer realidad su propia visión del mundo». Capítulo 8. La clave del pasado. El descubrimiento en el sótano nos dejó a ambos conmocionados, pero era justo lo que Holmes esperaba. El viejo libro que había descubierto era más que un simple artefacto. Era un plano, un mapa del verdadero propósito de la Rosa Negra. Durante años habían estado trabajando en algo mucho más siniestro de lo que habíamos imaginado inicialmente. Su control sobre el tiempo era solo superficial. Su verdadero objetivo era mucho más aterrador: el destino mismo. Holmes estaba de pie junto al escritorio, leyendo las páginas del diario, con la mirada escudriñando el intrincado texto con una intensidad silenciosa. Lo observé atentamente. Mi mente aún daba vueltas a las implicaciones de lo que habíamos descubierto. La Rosa Negra había estado operando en la sombra durante siglos, manipulando el tiempo a su favor, reescribiendo la historia, alterando el curso de los acontecimientos, pero su objetivo final era mucho más ambicioso. «Los hemos subestimado, Watson», dijo Holmes, con la voz apenas por encima de un susurro. «No se trata solo del tiempo, se trata de controlar el destino, de controlar la esencia misma de la realidad». Me quedé a su lado, intentando procesar lo que decía. «¿Quieres decir que quieren controlar el futuro? ¿Reescribirlo a su manera?» «Exactamente», respondió Holmes. «Y la Rosa Negra lleva siglos sentando las bases de esta manipulación. Este libro, este mecanismo, es su plan. Pero hay más». Me incliné hacia adelante y observé cómo los dedos de Holmes recorrían las páginas del diario. Sus ojos parpadeaban, leyendo pasajes con una velocidad casi frenética, como si ya hubiera visto lo que estaba escrito. «¿Qué más, Holmes?» «Aquí», dijo con la voz áspera y emocionada.
reside su verdadero poder. El ritual, el reloj, el impermeable, todo apunta a una conexión mucho más profunda, a una comprensión más profunda de cómo se entrelazan el tiempo y el destino. Si no actuamos con rapidez, completarán su obra, y las consecuencias serán mucho peores que cualquier cosa que hayamos visto hasta ahora. Mi mente daba vueltas. ¿Entonces no los hemos detenido? ¿Crees que aún intentarán el ritual? Holmes asintió con expresión sombría. Sí. Y si no los detenemos ahora, Watson, la Rosa Negra usará este poder para reescribir el curso de la historia. El ritual no es un evento aislado, es la culminación de sus esfuerzos por controlar el tiempo. Tendrán los medios para cambiar el pasado, el presente y el futuro. Pasamos el resto de la noche en silencio, Holmes revisando el diario, reconstruyendo las últimas partes de la trama de la Rosa Negra. Sentía la urgencia creciente, el peso del caso oprimiéndome. El reloj, el ritual, los mensajes, todo apuntaba a un momento final y crucial que se acercaba rápidamente. La Rosa Negra ya había actuado. La pregunta ahora era: ¿podríamos detenerlos a tiempo? A medida que pasaban las horas, observé a Holmes trabajar. Su mente, siempre aguda y precisa, claramente ya se anticipaba a la situación, pero sabía que ni siquiera él podía predecir el alcance total del poder de la Rosa Negra. La red que habían construido, su alcance, su influencia, era vasta, y sus ambiciones, al parecer, no tenían límites. La voz de Holmes irrumpió en mis pensamientos, rompiendo la tensión de la sala. Lo encontré, Watson. Me giré para mirarlo, con el corazón acelerado. ¿Encontrar qué? La pieza final, dijo Holmes con los ojos brillantes, con el silencioso triunfo de quien ha resuelto el rompecabezas. La ubicación, el lugar donde se celebrará el ritual final. Me acerqué, ansioso por más detalles. ¿Dónde? ¿Dónde lo van a completar? Los dedos de Holmes trazaron un lugar en el mapa que acababa de desenrollar. La tinta garabateada sobre el papel marcaba el destino. Aquí, dijo, señalando las afueras de la ciudad. Una finca pequeña y discreta, escondida en las afueras de Londres. Lleva años abandonada, pero creo que es el lugar que han estado usando para completar su ritual. Asentí, con la mente ya acelerada. ¿Y cómo los detenemos? Holmes se giró hacia mí con expresión indescifrable. Llegando antes que ellos. Necesitamos interrumpir su ritual antes de que puedan completarlo, Watson. Si no lo hacemos, las consecuencias serán inimaginables. Partimos a la mañana siguiente, con paso rápido, mientras la niebla aún persistía en las calles. Holmes ya había planeado cada detalle de 1900 nuestra aproximación, y aunque había aprendido a confiar plenamente en su criterio, no podía evitar la sensación de que nos dirigíamos hacia una trampa. La Rosa Negra llevaba años esperando este momento, y ahora, con solo unas pocas pistas en la mano, estábamos a punto de enfrentarlos de frente. La finca que Holmes había señalado era una extensa mansión en las afueras de Londres, cuya oscura fachada se recortaba contra el cielo pálido. El terreno era amplio, el jardín estaba descuidado, y la casa parecía haber estado abandonada durante años. El lugar estaba inquietantemente silencioso, como si las paredes contuvieran la respiración. Cruzamos las puertas, nuestros pasos amortiguados por la hierba mojada. Holmes nos guió, escudriñando la finca con la mirada en busca de cualquier señal de actividad. Parecía demasiado tranquilo, demasiado perfecto, pero hacía tiempo que había aprendido que la quietud que Holmes encontraba siempre era engañosa. Este lugar, este ritual, no iba a resultar como esperábamos. Al acercarnos a la puerta principal, Holmes se detuvo, con la mano apoyada en el picaporte. «Aquí está, Watson», dijo en voz baja. «Estamos en el umbral de todo lo que la Rosa Negra ha logrado. Lo que suceda aquí determinará el futuro». Sentí una sensación de urgencia crecer en mi interior cuando Holmes empujó la puerta
y entramos en el oscuro interior de la mansión. El aire era denso, el olor a descomposición se mezclaba con el tenue aroma a incienso quemado. El lugar estaba en silencio, salvo por el tenue tic-tac de un reloj en la distancia. Holmes avanzaba con confianza, observando cada detalle. Buscaba algo que revelara los verdaderos planes de la Rosa Negra. Lo seguí de cerca, concentrado en la tarea, pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que nos observaban, de que cada paso que dábamos formaba parte de un juego cuyas reglas ya estaban escritas. Llegamos al centro de la sala, donde se alzaba un gran altar circular. El reloj, aún congelado a medianoche, estaba sobre el altar, y el aire a su alrededor parecía latir con energía. Los símbolos que habían sido garabateados en las paredes en rituales anteriores también estaban allí, y su significado ahora era claro para mí. La Rosa Negra intentaba controlar el tiempo, no solo manipularlo, sino borrarlo, reescribirlo, rehacerlo, según su propio diseño. Holmes dio un paso al frente, con el rostro firme y resuelto. «Ha llegado el momento, Watson», dijo con voz firme y llena de serena autoridad. «Este es el momento en que debemos detenernos». Asentí, con la mano apoyada instintivamente en el revólver que llevaba a un lado. Sabía que el ritual estaba a punto de terminar, pero a medida que Holmes se acercaba al reloj, comprendí que nuestra batalla estaba lejos de terminar. La influencia de la Rosa Negra seguía presente, seguía activa, y si no actuábamos con rapidez, todo cambiaría. Capítulo 9. El último tic-tac. El silencio en la habitación a oscuras era insoportable, interrumpido únicamente por el distante e inquietante tic-tac del reloj. Nos encontrábamos ante el altar, el corazón del ritual de la Rosa Negra, el símbolo mismo de su poder para manipular el tiempo. El reloj, aún congelado a medianoche, se alzaba ante nosotros como una fuerza insuperable, una fuerza que la Rosa Negra había trabajado durante siglos para dominar. Holmes avanzó con su habitual paso decidido, con la mirada penetrante mientras examinaba el altar y los extraños símbolos que lo rodeaban. Sus dedos recorrieron el borde del pedestal donde descansaba el reloj y por primera vez desde que entré en la finca vi un destello de algo más en su expresión, una emoción que solo podría describir como incertidumbre. Avancé con cautela. Mi mano instintivamente se dirigió al revólver que llevaba enfundado a mi costado. Mi mente corría, intentando comprender la magnitud de lo que enfrentábamos. La Rosa Negra no solo intentaba controlar la historia, intentaba controlar el tiempo mismo, sometiéndolo a su voluntad. Había visto de primera mano el poder de su influencia, pero esto era algo que escapaba a mi comprensión. «Holmes», dije, rompiendo con mi voz el tenso silencio, «¿estás seguro de que podemos detenerlos? Han llegado tan lejos. El ritual, el reloj, está listo. ¿Qué sucederá si lo interrumpimos? ¿Qué le hará al tiempo?» Holmes se giró hacia mí, con el rostro endurecido, pero sus ojos llenos de una intensidad que no había visto antes. «Los detenemos rompiendo la conexión, Watson. La Rosa Negra lleva siglos intentando controlar el tiempo, pero no comprenden una cosa sencilla. El tiempo no se puede manipular sin consecuencias. No es una fuerza con la que se pueda jugar. Es la columna vertebral de la existencia misma. Y han llegado a un punto en el que incluso la más mínima perturbación podría deshacerlo todo». Extendió la mano hacia el reloj con firmeza, rozando con los dedos los delicados engranajes. Parecía comprender su funcionamiento instintivamente, como si hubiera estudiado su mecanismo mucho antes de que llegáramos a la finca. Era como si la esencia misma del tiempo fluyera entre sus dedos. Observé, conteniendo la respiración, cómo Holmes comenzaba a trabajar. El ritual había comenzado, el ritual para controlar el tiempo, y el reloj era la clave de todo. Si fracasábamos ahora, todo por lo que habíamos trabajado, cada pieza del rompecabezas que habíamos descubierto sería en vano. Las manecillas del reloj se movían imperceptiblemente, como si se resistieran al toque de Holmes, pero él seguía adelante. Sus dedos se movían con mayor rapidez. Podía sentir cómo la energía de la habitación cambiaba. Un extraño zumbido llenaba el aire, un pulso silencioso pero insistente que parecía reverberar a través del suelo bajo nuestros pies. El poder que se había almacenado en este lugar era inmenso, demasiado inmenso para que cualquier hombre,
lo controlara. De repente, se oyó un clic agudo. La habitación pareció contener la respiración. El zumbido cesó y las manecillas del reloj volvieron a congelarse. Holmes retrocedió un paso, escudriñando la habitación con la mirada, buscando cualquier señal de que el ritual se hubiera deshecho. «Lo logramos, Watson», dijo Holmes con voz tranquila, pero llena de una inconfundible satisfacción. «El ritual ha sido interrumpido. El plan de la Rosa Negra ha fracasado». Por un instante, solo hubo silencio. Los seguidores de la Rosa Negra, que habían estado acechando en las sombras, permanecieron inmóviles, como congelados en el tiempo. Pude ver la incredulidad en sus ojos, la creciente comprensión de que su plan había sido frustrado. Entonces, sin previo aviso, la puerta del fondo de la habitación se abrió de golpe y una figura entró, con el rostro oculto por una capucha. El aire parecía hacerse más denso a medida que se acercaba. Su presencia dominaba la habitación. El último líder de la Rosa Negra, aquel a quien habíamos estado buscando, por fin estaba ante nosotros. «Holmes», dijo el hombre con voz suave y fría, «¿crees que has ganado? ¿Crees que puedes detenernos? Es demasiado tarde». Holmes entrecerró los ojos, pero mantuvo la voz firme. «No lo creo, señor Blackwell. Ha calculado mal. El ritual ha sido interrumpido. Ya no tiene control sobre el tiempo. La Rosa Negra ha sido detenida». El hombre, Blackwell, soltó una risa amarga. Sus ojos brillaban con una mezcla de ira e incredulidad. «¿Crees que esto termina contigo? La Rosa Negra no es un solo hombre, Holmes. Es una idea, una creencia que nunca morirá. Solo has retrasado lo inevitable. El tiempo estará a nuestro alcance, por mucho que te resistas». Los labios de Holmes se curvaron en una leve sonrisa de complicidad. «Te equivocas, Blackwell. El tiempo no se puede controlar. Es una fuerza y no se puede manipular sin consecuencias. Pronto lo aprenderás». La expresión de Blackwell se ensombreció y, con un movimiento rápido, se giró hacia los demás miembros de la Rosa Negra. Levantó la mano, como para darles una señal. Pero antes de que pudiera dar la orden, Holmes se movió con rapidez. Metió la mano en su abrigo y sacó un pequeño dispositivo. Una contramedida que ya habíamos usado antes. El aire en la habitación pareció cambiar de nuevo. El zumbido de la energía regresó, pero esta vez era diferente. Era como si el tejido mismo del tiempo se estirara y distorsionara. La habitación vibraba con la tensión de lo que estaba sucediendo. Blackwell se quedó paralizado, abriendo los ojos de par en par al comprender. Holmes presionó un botón del dispositivo y, en un instante, el reloj del altar dejó de sonar. Sus manecillas volvieron a congelarse en la medianoche. El zumbido en la habitación cesó abruptamente y la extraña energía que había llenado el espacio se disipó. El rostro de Blackwell se contorsionó de furia, pero ahora había algo más en sus ojos. Miedo. «No», susurró casi con incredulidad. «Lo has destruido. Lo has deshecho todo». Holmes dio un paso al frente, con voz serena y llena de silencioso triunfo. «Te lo dije, Blackwell. El tiempo no se puede controlar. No se puede manipular sin consecuencias. Y ahora, tu poder se ha esfumado. La Rosa Negra está acabada». Durante un largo instante, la sala se llenó de un tenso silencio. Los miembros de la Rosa Negra permanecieron inmóviles. La comprensión de su fracaso los abrumaba como un peso inmenso. El ritual se había detenido, el reloj se había neutralizado y sus planes se habían frustrado. Pero incluso en ese momento pude sentir algo más profundo. Holmes se volvió hacia mí con el rostro endurecido. «Watson, puede que hayamos ganado esta batalla, pero la guerra está lejos de terminar», asentí, comprendiendo el peso de sus palabras. La Rosa Negra estaba derrotada, pero su influencia, su fe, no se extinguiría tan fácilmente. El juego no había terminado, apenas había comenzado. Capítulo 10. El último momento de cambio. La Rosa Negra había sido expuesta. Sus planes, sus intrincadas manipulaciones del tiempo y el destino, todo había salido a la luz, y nosotros, por el momento, los habíamos detenido. Pero mientras Holmes permanecía allí, tras la interrupción del ritual, pude ver la inquietud que aún persistía en sus ojos. Ya estaba calculando el siguiente paso, su mente trabajando tan rápido como siempre, pero había algo más profundo en juego, algo que ni siquiera él había comprendido del todo. El aire a nuestro alrededor aún se sentía pesado, cargado con la energía residual del reloj. Su influencia aún flotaba en la habitación como una presencia tangible. Blackwell
El último líder de la Rosa Negra no era más que un hombre destrozado, con sus planes destrozados y su influencia destrozada. Pero incluso mientras se alzaba derrotado ante nosotros, no podía quitarme la sensación de que había algo más en esto de lo que habíamos imaginado. Holmes se había detenido a observar el altar donde antes estaba el reloj, con el rostro pensativo. Se giró hacia mí, con la mirada más penetrante que nunca. Puede que hayamos interrumpido su ritual, Watson, pero la Rosa Negra era solo una parte de algo mucho mayor. Lo que hemos detenido esta noche es un contratiempo temporal, nada más. Asentí, sintiendo el peso de sus palabras. Al principio, todo parecía tan simple: desentrañar una conspiración, impedir que un grupo peligroso manipulara el tiempo. Pero ahora comprendí la verdadera magnitud de lo que enfrentábamos. La Rosa Negra, con su obsesión por controlar el tiempo, era solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande y peligroso. «Hemos ganado, Holmes», dije, intentando procesar todo lo que habíamos aprendido. «¿Pero qué sigue? ¿Qué hacemos ahora?» La mirada de Holmes se posó en mí, con una expresión endurecida. «Llevaremos la lucha a los verdaderos cerebros, Watson. Los detendremos antes de que puedan volver a intentarlo». Los días siguientes transcurrieron en un frenesí de actividad, mientras Holmes trabajaba incansablemente para descubrir más sobre las conexiones y orígenes de la Rosa Negra. Habíamos descubierto que Griffin y Renshaw eran meros peones en un juego mucho más grande, y ahora Holmes estaba concentrado en rastrear la verdadera fuente de su poder. Observé a Holmes trabajar, absorto en las complejidades del caso. Ya había comenzado a rastrear las conexiones entre la Rosa Negra y varias figuras influyentes, individuos que habían financiado y apoyado sus operaciones. Era evidente que el grupo al que nos habíamos enfrentado era solo una parte de una red de gran alcance que se extendía por las altas esferas de la sociedad. Podía ver el daño que esto le estaba causando a Holmes. Su energía habitual, esa chispa de entusiasmo que acompañaba cada nuevo caso, había desaparecido. En cambio, se había vuelto más centrado, más retraído, como si la enormidad de la situación lo agobiara, y me di cuenta de que así era. Ya no se trataba solo de detener a la Rosa Negra, sino de evitar que algo mucho más siniestro se arraigara. «Los estamos cercando, Watson», dijo Holmes una noche, mientras estábamos sentados en la tranquilidad de Baker Street. La habitación estaba iluminada por el suave resplandor del fuego que proyectaba largas sombras. «Pero necesitamos encontrar a su verdadero líder, el que lo ha estado orquestando todo desde las sombras». Asentí, con el corazón acelerado al pensar en lo que eso podría significar. «¿Crees que hay alguien más poderoso que Griffin?» La mirada de Holmes se endureció. «Sí, Watson. Griffin era solo una figura decorativa. El verdadero cerebro es alguien mucho más peligroso. Alguien que ha estado manipulando el tiempo, la historia y el destino durante mucho más tiempo del que podríamos haber imaginado, y no se detendrá ante nada para ver su visión hecha realidad». La noche siguiente, Holmes y yo nos aventuramos de nuevo. Habíamos reducido nuestra búsqueda a un puñado de posibles lugares donde la Rosa Negra podría estar escondiendo a su líder. La mirada de Holmes era más aguda que nunca, escudriñando las calles en busca de cualquier señal de peligro, cualquier indicio de que nos estuvieran vigilando. La niebla parecía haberse espesado de nuevo, envolviéndola en su gélido abrazo. «Nos estamos acercando», murmuró Holmes con voz apenas audible. «El poder de la Rosa Negra es profundo, Watson, pero no pueden esconderse para siempre». Llegamos a un edificio viejo y decrépito a las afueras de la ciudad, un lugar que antaño había sido símbolo de riqueza e influencia, pero que hacía tiempo que estaba en ruinas. Las ventanas del edificio estaban oscuras, sus puertas de hierro oxidadas y cubiertas de hiedra. Todo el lugar parecía olvidado, abandonado por el tiempo. Pero yo sabía que no debía creer en la apariencia exterior. Si Holmes nos había traído hasta allí, era porque sospechaba que esta era la última pieza del rompecabezas. Avanzamos con cautela por el terreno, nuestros pasos silenciosos contra la hierba mojada. El aire estaba denso por la niebla y la oscuridad parecía cernirse sobre nosotros. Al llegar a la puerta, Holmes se detuvo, entrecerrando los ojos, atento a cualquier señal de movimiento. «Están aquí», dijo Holmes con voz tranquila pero firme. «Aquí es donde se han estado escondiendo.
Este es el corazón de la operación de la Rosa Negra. Asentí, y la sensación de inquietud aumentó al abrir la puerta. Las bisagras crujieron con fuerza en el silencio, y la puerta se abrió hacia adentro. Entramos. El tenue resplandor de nuestras linternas era la única fuente de luz en la oscuridad total del interior. La sala a la que entramos era enorme, con las paredes cubiertas de estanterías, extraños dispositivos mecánicos y artefactos de todo tipo. Al fondo había una plataforma elevada, y frente a ella se alzaba una figura, un hombre alto e imponente con un abrigo oscuro, cuyo rostro estaba parcialmente oculto por las sombras. Holmes dio un paso adelante, con la mano apoyada en el revólver. «Sabía que sería usted», dijo Holmes, con voz firme, pero cargada de algo más, algo parecido a la admiración. El hombre se giró lentamente, revelando su rostro. Era uno que había visto antes, pero nunca con tanta claridad. Un rostro que había estado oculto tras la máscara de la Rosa Negra durante tanto tiempo. Era un rostro con la misma expresión fría y calculadora que el de Griffin, pero los ojos de este hombre, ahora podía ver, estaban llenos de una profunda y peligrosa sabiduría. «Veo que ha llegado hasta aquí, Holmes», dijo el hombre con voz suave, pero con un matiz amenazante. «Pero es demasiado tarde. El ritual está casi terminado. El tiempo estará en nuestras manos». Los labios de Holmes se curvaron en una leve sonrisa. «No, si puedo evitarlo». Capítulo 11. La revelación final del relojero. La habitación a nuestro alrededor estaba en silencio, pero la tensión era insoportable. La figura oscura que se alzaba ante nosotros, con sus ojos fríos y calculadores fijos en Holmes y en mí, era la última persona que esperaba encontrar tras la máscara de la Rosa Negra. Su presencia era imponente, su confianza inquebrantable, pero el destello de algo más profundo, algo más oscuro, flotaba en el aire. La mano de Holmes descansaba ligeramente sobre el revólver que llevaba a un lado, pero su postura permanecía tranquila, su mente trabajando a toda velocidad, calculando el siguiente movimiento. El hombre que estaba ante nosotros, el titiritero que había manejado los hilos de la Rosa Negra, era una fuerza sin igual. «Debo admitirlo», dijo Holmes con voz firme. «No esperaba que fuera usted quien moviera los hilos. Ha tenido mucho cuidado de mantenerse oculto». El hombre, frente a nosotros, rió suavemente, un sonido que parecía más una mueca de desprecio que una auténtica diversión. «Holmes», dijo con voz suave y mesurada, «es inteligente, te lo concedo, pero has estado persiguiendo sombras. ¿Crees que has detenido el ritual? ¿Crees que has deshecho todo por lo que hemos trabajado?» Holmes dio un paso al frente con determinación, sin apartar la mirada del rostro del hombre. «Sé exactamente por qué has estado trabajando», dijo Holmes, con una voz que cortaba la tensión como una cuchilla. «Puede que la Rosa Negra haya sido tu herramienta, pero tú eres el arquitecto, el que intentó controlar el tiempo, manipularlo a tu antojo». El hombre sonrió, pero era una sonrisa sin calidez. «No me entiende, Holmes», dijo, acercándose. «El tiempo no es algo que se pueda controlar, es algo que se puede manejar. ¿Y la Rosa Negra? Eran solo el instrumento, el medio por el cual lograría mi verdadero objetivo». Sentí un escalofrío al comprender el peso de sus palabras. «¿Y qué es eso exactamente?», logramos pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Lo había visto en los retorcidos rituales de la Rosa Negra, en su obsesión con el tiempo. Y ahora todo estaba tomando forma. La sonrisa del hombre se ensanchó, con un brillo peligroso en sus ojos. «Verá, Watson, la historia es algo delicado. Se puede reescribir, manipular y controlar. La Rosa Negra y yo hemos pasado años aprendiendo a aprovechar ese poder, y ahora estoy a punto de lograr lo que nadie ha hecho antes. Remodelaré la esencia misma de la realidad. El futuro estará bajo mi control». La expresión de Holmes permaneció inalterada, su mirada fría pero penetrante. «¿Crees que puedes controlar la historia? ¿Reescribir el futuro?». Su voz se intensificó, llena de furia silenciosa. «Estás jugando con fuerzas que no puedes comprender. El tiempo no es un juguete para que lo manejes. Es una fuerza que lo gobierna todo, y si lo manipulas, te arriesgas a desbaratarlo todo». El hombre frente a nosotros, este titiritero de la Rosa Negra, ni se inmutó. Solo rió,
Un sonido que me estremeció la espalda. Habla de consecuencias, Holmes, pero es demasiado tarde. El ritual ya está completo. El reloj ha sonado y nada de lo que haga lo detendrá. La habitación parecía latir con una energía extraña. El tic-tac del reloj que estaba sobre el altar se hacía cada vez más fuerte, más insistente. Era como si el tiempo mismo nos impulsara a movernos, a actuar, a detener esta locura antes de que fuera demasiado tarde. Miré a Holmes con el corazón acelerado al ver la familiar chispa de reconocimiento en sus ojos, la certeza de que este era el momento que había estado esperando. Holmes ya había previsto el movimiento, ya había calculado lo que debía hacer. «Ahí es donde te equivocas», dijo Holmes con voz firme. «Puede que el reloj haya dado la hora, pero no ha terminado su tarea. El ritual se ha interrumpido. No puedes controlar el tiempo, por mucho que lo intentes. Di un paso adelante, con el pulso acelerado. Holmes, ¿qué vas a hacer?» Los labios de Holmes se curvaron en una pequeña sonrisa cómplice. «Detengamos el ritual, Watson, de una vez por todas». Con la velocidad del rayo, Holmes se dirigió al altar, manipulando con destreza el mecanismo del reloj. La figura que teníamos ante nosotros, Renshaw, como ahora lo conocíamos, dio un paso al frente, con los ojos entrecerrados por la incredulidad y la furia. Había estado tan seguro de su victoria, tan confiado en haber logrado su objetivo. Pero ahora parecía que sus planes se desmoronaban ante él. «¿Crees que puedes detenerme?», espetó Renshaw con la voz cargada de veneno. «No puedes deshacer lo que he hecho. No puedes cambiar lo que ya está en marcha». Holmes no respondió. No le hacía falta. Sus manecillas se movían a una velocidad casi antinatural, desmantelando los engranajes del reloj, deshaciendo el delicado equilibrio que Renshaw tanto se había esforzado por crear. El tic-tac se hizo más fuerte, más rápido, casi frenético, como si el reloj se resistiera, reticente a soltar el poder que una vez tuvo. Pero Holmes era implacable. Su mente estaba completamente concentrada en la tarea en cuestión. Observé, con el corazón en un puño, cómo Holmes hacía el último ajuste al reloj. Se oyó un clic brusco y repentino, y luego, por primera vez en lo que pareció una eternidad, el tic-tac se detuvo. Los ojos de Renshaw se abrieron de par en par, pálido de incredulidad. «No», susurró, casi aturdido. «Lo has deshecho. Lo has arruinado todo». Holmes retrocedió, con expresión tranquila, pero llena de una silenciosa satisfacción. «Se acabó, Renshaw. El ritual de la rosa negra se ha detenido. El tiempo ya no está bajo tu control». Por un instante se hizo el silencio. Renshaw permaneció inmóvil, con los puños apretados y el rostro desencajado por la rabia y la incredulidad. El peso de su fracaso parecía oprimirlo, su orgullo y sus ambiciones destrozados. «Puede que hayas detenido este ritual, Holmes», dijo Renshaw en voz baja, con los ojos brillando con algo parecido a la desesperación. «Pero no tienes ni idea de lo que has hecho. La rosa negra resurgirá. El tiempo no se puede detener. No puedes cambiar el destino». Los ojos de Holmes brillaron con una tranquila certeza. «Ya he cambiado el destino, Renshaw, y ahora tú y tu orden pagarán el precio por intentar controlar algo que nunca debió ser controlado». Renshaw retrocedió un paso. Su desafío se desvaneció. Por primera vez desde que entramos en la habitación, pareció dudar de sí mismo. La habitación, antes llena del zumbido del poder, ahora parecía vacía. El reloj, el centro de su ritual, ya no corría. Su poder había sido cercenado, y con él, su control sobre el tiempo mismo. Holmes se giró hacia mí, y su rostro se suavizó por un instante. «Lo hemos logrado, Watson. La rosa negra ha quedado expuesta, tal como es. Pero esto es solo el principio. Hay otros ahí fuera, otros que lo intentarán de nuevo». Asentí, comprendiendo el peso de las palabras de Holmes. La batalla estaba lejos de terminar, pero por ahora habíamos impedido que la rosa negra completara su ritual. El futuro ya no estaba en sus manos, pero como había dicho Holmes, esto era solo el principio. Siempre habría alguien más, acechando en las sombras, esperando su oportunidad. Capítulo 12. Las arenas del tiempo. Apenas habíamos superado el peso de nuestra victoria, cuando la realidad de lo que acabábamos de hacer empezó a asentarse. La rosa negra había sido expuesta, su ritual interrumpido, pero algo en el comportamiento de Holmes me decía que el verdadero
verdadero peligro estaba lejos de terminar. Habíamos logrado impedir que Renshaw y sus seguidores manipularan el tiempo, pero la pregunta persistía: ¿cuáles serían las consecuencias? ¿Y qué se haría con la red que habían construido? Mientras Holmes se recostaba en su silla, con la mirada penetrante fija en el mapa que se extendía ante él, no pude evitar sentir la presión del tiempo acercándose a nosotros. El tiempo, después de todo, era el arma que la Rosa Negra había intentado controlar, y nos habíamos visto obligados a navegar en un juego peligroso donde las mismas reglas parecían tambalearse bajo nuestros pies. Holmes me había advertido antes: cuando se manipula el tiempo, las repercusiones pueden ser de gran alcance e impredecibles. Watson, dijo Holmes de repente, sacándome de mis pensamientos. Su voz era fría y metódica, como siempre, pero con un matiz de silenciosa urgencia. Los hemos detenido por ahora, pero tengo la sensación de que este es solo el primer capítulo de una historia mucho más grande. La Rosa Negra era una herramienta, una manifestación de algo mucho más antiguo, mucho más peligroso. Asentí, ya sospechando a qué se refería Holmes. La Rosa Negra, aunque aparentemente destruida, había estado operando a instancias de fuerzas mucho mayores de las que pudiéramos haber imaginado. El ritual se había interrumpido, pero formaba parte de un plan que trascendía a un solo grupo o ritual. Era una fuerza, una creencia, que podía resurgir de maneras para las que no estábamos preparados. ¿Cree que hay algo más, Holmes?, pregunté con voz firme, pero con un deje de preocupación. ¿Hay más gente detrás? ¿Y qué les impide reagruparse y encontrar nuevas formas de alterar el tiempo? Los ojos de Holmes brillaron con una mezcla de determinación y algo más. Quizá un toque del cansancio que lo había carcomido durante los últimos días. Siempre hay más, Watson. La Rosa Negra era solo una facción. Hay quienes buscan controlar el tiempo, alterar la historia, de maneras irreversibles, y me temo que las consecuencias de nuestras acciones aún no se han comprendido plenamente. Guardé silencio un momento, intentando digerir las palabras de Holmes. La idea de controlar el tiempo siempre me había parecido imposible, una fantasía relegada a mitos y leyendas. Pero ahora, tras el fracaso de Renshaw, no podía ignorar la verdad. El tiempo era algo mucho más fluido, más maleable de lo que jamás había creído, y quien lo controlara, quien intentara manipularlo, tendría el poder de moldear la realidad misma. Holmes se levantó y se acercó a la ventana, con el rostro iluminado por la tenue luz de la luz de gas del exterior. Su postura era tensa, sus pensamientos claramente anticipaban el momento. «No podemos detenernos ahora, Watson», dijo en voz baja, pero con una intensidad serena. «Hemos visto lo que sucede cuando alguien intenta controlar el tiempo. Pueden moldear los acontecimientos, pero no pueden controlar las consecuencias. Si la Rosa Negra era solo una parte de una organización mayor, entonces debemos encontrar a los demás, Watson. Debemos rastrear los orígenes de esta creencia, de esta obsesión con el tiempo, y descubrir qué es lo que realmente subyace a su esencia». Asentí, sintiendo la urgencia del caso crecer en mi pecho. «¿Pero cómo los encontramos, Holmes? Hemos localizado a Renshaw y a la Rosa Negra, pero ¿dice que todavía hay más?» «Sí», dijo Holmes con la voz entrecortada y los ojos entrecerrados por la concentración. «Creo que se esconden a plena vista. No se trata solo de un grupo de conspiradores, es una creencia, una fuerza que se mueve por el mundo sin que nos demos cuenta. Debemos encontrar la fuente, la raíz de todo». Los siguientes días estuvieron llenos de investigación y la silenciosa tensión de esperar algo que no estábamos seguros de poder predecir. Holmes ya había empezado a contactar con sus contactos, esas personas de confianza que podían proporcionarnos la información necesaria para seguir pistas. Era metódico en su enfoque, reconstruyendo los hilos de las operaciones de la Rosa Negra y siguiendo el rastro a donde quiera que lo llevara. No estaba menos ocupado, pero de forma más discreta. Visité las bibliotecas locales, rebuscando entre archivos antiguos y estudiando la historia de las sociedades secretas anteriores a la Rosa Negra. Lo que habíamos descubierto parecía inaudito, pero no era del todo único. La historia estaba llena de ejemplos de sociedades, organizaciones ocultas, cuya influencia era mucho más profunda de lo que nadie sospechaba. Encontré referencias a grupos antiguos
con cientos de años de antigüedad, que habían intentado controlar el tiempo mediante rituales y extraños dispositivos. La Rosa Negra era solo la última de una larga lista de facciones secretas que creían que el tiempo era algo que se podía manipular, algo que se debía conquistar. Pero no pude evitar preguntarme, si la Rosa Negra había fracasado, ¿qué habría pasado con los demás? ¿Y si sus predecesores hubieran tenido más éxito? ¿Y si aún estuvieran activos, acechando en las sombras, esperando el momento oportuno? La voz tranquila de Holmes interrumpió mis pensamientos al entrar en la habitación, con un fajo de cartas en la mano. «He encontrado algo, Watson. Algo que conecta todo esto». Su mirada era intensa y sus labios se curvaron ligeramente mientras colocaba las cartas sobre la mesa. Estas cartas provienen de una correspondencia muy antigua. Mencionan algo llamado la Orden de lo Intemporal. Fruncí el ceño y me incliné para examinar las cartas. ¿La Orden de lo Eterno? Nunca he oído hablar de ella. Los ojos de Holmes brillaron con silenciosa emoción. Yo tampoco, Watson, pero tras una extensa investigación, creo que es la clave para comprender toda esta conspiración. La Rosa Negra era solo una versión más moderna de una orden, mucho más antigua, que data del siglo XVIII. Han estado operando en la sombra durante siglos, manipulando los acontecimientos mediante su influencia a lo largo del tiempo. Sentí un escalofrío ante el peso de sus palabras. ¿Entonces la Rosa Negra no fue la creadora? ¿Eran solo una facción de algo más antiguo, algo más peligroso? Holmes asintió con gravedad. Exactamente, y la Orden de los Eternos no ha terminado. La Rosa Negra fue solo su encarnación más reciente, y ahora que su ritual ha sido detenido, se reagruparán y buscarán otra forma de lograr su objetivo. Las palabras de Holmes marcaron nuestro rumbo para los días venideros. La Rosa Negra era solo una parte de algo mayor, una extensa red de individuos y sociedades que buscaban controlar el tiempo para sus propios fines. La Orden de lo Atemporal no era solo una reliquia del pasado, era la fuente de la conspiración, los verdaderos artífices de los planes de la Rosa Negra. Pero incluso, mientras nos preparábamos para seguir el rastro hasta las raíces de este orden sombrío, no podía quitarme de encima la persistente sensación de algo más, algo oculto, más allá de nuestro alcance. El tiempo siempre había sido algo inalcanzable, solo observable, y sin embargo, aquí estábamos, luchando contra fuerzas que pretendían reescribirlo. «Los próximos pasos son cruciales, Watson», dijo Holmes con una voz tranquila y urgente. «No podemos permitirnos un error ahora. Si la Orden de lo Intemporal está realmente detrás de esto, no se detendrán ante nada para recuperar el control». Asentí, asimilando el peso de sus palabras. El tiempo ya no era solo cuestión de minutos, horas y días. Se había convertido en un campo de batalla y la lucha por el control apenas comenzaba. Capítulo 13. El giro de la rueda. La niebla nunca había parecido tan densa como en los días posteriores a nuestro descubrimiento de la Orden de lo Intemporal. Holmes y yo pasamos varias noches en vela, estudiando detenidamente los documentos que habíamos descubierto, cartas antiguas, correspondencia críptica y los numerosos símbolos relacionados con las maquinaciones de la Rosa Negra. Ahora estaba claro que la Rosa Negra no era la creadora de esta conspiración, sino la encarnación más reciente de algo mucho más antiguo, una orden que había estado manipulando el flujo del tiempo durante siglos. Holmes, siempre estratega, ya había descifrado sus intenciones. El ritual que habían estado realizando, el reloj que habían usado, no eran simples herramientas para controlar el tiempo, eran instrumentos del destino mismo, un mecanismo no solo para alterar la historia, sino para remodelarla por completo. La Orden de lo Atemporal creía que, controlando el tiempo, podían manipular el mundo mismo, sometiéndolo a su voluntad, pero mientras observaba trabajar a Holmes, con el rostro demacrado por la fatiga, pero a la vez agudizado por la determinación, supe que este no era un caso más para él. Era una batalla por algo mucho más grande de lo que jamás habíamos imaginado. El tiempo mismo, aquello que siempre había estado fuera del alcance de cualquier mortal, era el arma por la que luchábamos. «La situación se agrava, Watson», dijo Holmes con voz tranquila y urgente mientras examinaba el mapa de Londres sobre la mesa. «Debemos rastrear los orígenes de esta orden. Su influencia es más profunda de lo que pensé. No son una sola facción. Forman parte de algo mucho mayor, un sistema de creencias, una organización enigmática que ha operado durante siglos». Me quedé a su lado, intentando comprenderlo todo. «¿Crees que la orden sigue activa? ¿Que lleva siglos escondida a plena vista?» Holmes asintió. Su mirada se dirigió a los símbolos del mapa,
símbolos que habíamos visto una y otra vez relacionados con la Rosa Negra. Sí, Watson. Han estado esperando el momento oportuno para atacar, para completar lo que empezaron. La Rosa Negra era solo un fragmento de sus operaciones, una pequeña facción que buscaba la pieza final de su plan. Podía sentir el peso de sus palabras. No se trataba solo de descubrir una sociedad oculta. Se trataba de evitar que se reescribiera el curso mismo de la historia, de detener a una organización que creía poder controlar el destino mismo. «Tenemos que encontrarlos, Holmes», dije con voz firme, pero con urgencia. «¿Por dónde empezamos?» La mirada penetrante de Holmes se cruzó con la mía, y por un instante vi la profunda determinación en su mirada, la determinación que lo había impulsado a través de innumerables casos. «Empecemos con los símbolos», dijo en voz baja. «La Rosa Negra puede haber sido el aspecto más visible de la orden, pero hay otros que están más profundamente arraigados en la sociedad. Debemos seguir el rastro de su influencia, a través de los poderosos, los influyentes, aquellos que manejan los hilos desde las sombras». Holmes dedicó los siguientes días a seguir todas las pistas que pudo. Contactó con varios de sus informantes en las altas esferas de la élite londinense, con vínculos con el mundo financiero, la comunidad científica y la clase política. Quedó claro que la Rosa Negra no solo se había infiltrado en estos círculos, sino que también había estado utilizando sus conexiones para acceder a los puestos más poderosos de la ciudad. Acompañé a Holmes a varias reuniones, recopilando información de las personas más cercanas a las operaciones de la Rosa Negra. Pero cada vez que descubríamos una nueva pista, esta parecía desvanecerse en las sombras, dejándonos solo con más preguntas. Cuanto más indagábamos, más nos dábamos cuenta de que el verdadero alcance de la Rosa Negra era mucho mayor de lo que habíamos previsto. «Es un juego, Watson», dijo Holmes una noche mientras estábamos sentados en la tenue luz de Baker Street. «Y ellos lo están jugando mucho mejor que nosotros, pero cuanto más juegan, más revelan sus debilidades». Fruncí el ceño, todavía sin entender lo que decía Holmes. «¿Quieres decir que están cometiendo errores?» Holmes me dedicó una leve sonrisa de complicidad. «Sí, incluso los conspiradores más cuidadosos cometen errores. La clave, Watson, es encontrar esos errores y aprovecharlos». Nuestra búsqueda nos llevó de vuelta a un lugar familiar, la antigua finca donde nos habíamos enfrentado a Griffin. Holmes tenía motivos para creer que aún había rastros de las operaciones de la Rosa Negra ocultos en la mansión, restos de sus rituales y quizás incluso una última pista que nos llevaría al corazón de su organización. La mansión había sido el centro de sus operaciones, pero ahora estaba abandonada a su suerte y acumulando polvo. Al entrar de nuevo en la mansión, el aire se sentía cargado con el peso del pasado. Las tablas del suelo crujieron bajo nuestros pies y un ligero olor a cuero viejo y madera llenó el aire. Holmes se movía con su determinación habitual, con su mirada penetrante escudriñando cada rincón de la mansión, buscando algo, cualquier cosa que pudiera acercarnos a nuestro objetivo. Atravesamos el salón principal y pude ver que Holmes estaba reconstruyendo mentalmente el rompecabezas. Llegamos al altar donde la Rosa Negra había intentado su ritual, pero esta vez no había reloj ni objetos ceremoniales. Era como si el lugar hubiera sido abandonado a toda prisa, perdiendo su significado tras nuestra intervención. Holmes se detuvo ante el altar, con la mirada fija en el suelo. «Mire, Watson», dijo en voz baja, «hay algo que se nos pasó por alto antes». Me arrodillé a su lado, con el corazón acelerado por la anticipación. Holmes había encontrado algo que habíamos pasado por alto. Se agachó y apartó una capa de polvo, dejando al descubierto un tenue grabado en el suelo de piedra. Era un símbolo, uno que reconocí al instante de los diarios de la Rosa Negra. Pero no era un símbolo cualquiera, era la marca de la orden, una señal que había aparecido en todos los lugares asociados con sus operaciones. El grabado parecía latir con una energía inquietante, como si nos llamara, guiándonos hacia el siguiente paso del rompecabezas. «Esta», dijo Holmes, con una voz que denotaba una tranquila sensación de urgencia, «es la pista final, Watson. Nos lleva hasta ellos.
Abandonamos la mansión esa noche con un propósito renovado. La niebla se había espesado de nuevo y las calles de Londres parecían más vacías que antes. Las sombras se alargaban a medida que regresábamos a Baker Street. Holmes ya estaba pensando, varios pasos por delante. Creo que hemos encontrado la ubicación de su próximo movimiento, Watson, dijo con voz firme y segura. La Rosa Negra lleva siglos operando, pero ahora sabemos dónde planean atacar. Debemos detenerlos y debemos hacerlo antes de que completen su ritual final. Asentí, mientras mi mente daba vueltas en torno a las implicaciones de las palabras de Holmes. Estábamos cerca, más cerca que nunca, pero la confrontación final aún estaba por venir. El poder de la Rosa Negra estaba lejos de desaparecer. La lucha no había terminado, pero por primera vez sentí que tal vez tuviéramos la oportunidad de derrotarlos de una vez por todas. Capítulo 14. El ajuste de cuentas. La niebla que se cernía sobre Londres se había vuelto más densa y siniestra en los días posteriores a nuestro descubrimiento de la pista final. Holmes había trabajado incansablemente, absorto en la pista que finalmente habíamos descubierto. La Rosa Negra, con todo su secretismo, manipulación y planes centenarios, ya no se escondía en las sombras. Habíamos descubierto su verdadero propósito y ahora era una carrera contrarreloj para detenerlos antes de que completaran su ritual. Pude ver el agotamiento en el rostro de Holmes, aunque nunca lo demostró abiertamente. La incansable búsqueda de la Rosa Negra, el desentrañar su intrincada red, le había pasado factura, pero también vi el fuego en sus ojos, el mismo fuego que lo había impulsado a través de innumerables misterios antes. No descansaría hasta resolver este caso, hasta que la Rosa Negra fuera desmantelada de una vez por todas. Debemos actuar con rapidez, Watson, dijo Holmes con voz tranquila y urgente mientras miraba el mapa que habíamos estado estudiando. El ritual está a punto de completarse. Sabemos dónde pretenden realizarlo, pero debemos llegar antes que ellos. El destino estaba claro. El lugar final que la Rosa Negra había estado usando. Una finca aislada, escondida en la campiña, a las afueras de Londres. Lo suficientemente aislada como para que nadie cuestionara su presencia. Era allí, en este lugar oculto, donde pretendían completar su ritual, donde creían que finalmente liberarían el poder de controlar el tiempo mismo. La noche que partimos hacia la finca, la niebla era más densa que nunca y descendía del Támesis como un velo que nos impedía la vista. Apenas distinguíamos a los peatones en la calle y las farolas que flanqueaban las aceras brillaban tenuemente, proyectando largas sombras sobre los adoquines mojados. Mientras Holmes y yo nos abríamos paso entre la niebla, no pude evitar sentir que nos adentrábamos en algo mucho más oscuro de lo que jamás había imaginado. Esta era la culminación de todo lo que habíamos aprendido. La Rosa Negra no era solo una sociedad, era una creencia, una idea peligrosa que buscaba moldear el mundo que los rodeaba. Holmes se movía con determinación, su abrigo ondeando en la niebla mientras nos acercábamos a las afueras de la ciudad. Sus pensamientos estaban muy por delante de mí, preparándose para la inevitable confrontación. Estábamos a punto de enfrentarnos al corazón de la conspiración, la batalla final. Si fracasábamos, las consecuencias serían inimaginables. La Rosa Negra tendría el poder de redefinir la historia, de controlar el curso mismo del tiempo. Llegamos a la finca tarde en la noche. La mansión se alzaba ante nosotros como un antiguo centinela, oscura y silenciosa. Las puertas, antaño imponentes, ahora estaban oxidadas y cubiertas de maleza, los muros de piedra, desgastados y agrietados. La mansión era un símbolo de todo lo que la Rosa Negra había estado buscando, un lugar de secretismo, poder y control. Holmes no dudó, se dirigió hacia la finca con la misma serena determinación de siempre, escudriñando el entorno con la mirada, analizando mentalmente cada detalle. Lo seguí de cerca, con la mano apoyada en el revólver, sintiendo el peso del momento. La finca estaba inquietantemente silenciosa mientras entrábamos. El único sonido eran nuestros pasos sobre el sendero de grava. El aire estaba cargado de tensión. La niebla se arremolinaba a nuestro alrededor, como si la finca misma estuviera viva, observándonos. A cada esquina que doblábamos, sentíamos como si un nuevo peligro estuviera a punto de revelarse, pero no podíamos permitirnos detenernos. Habíamos llegado demasiado lejos. Llegamos a la puerta principal de la mansión
habitación y Holmes se detuvo un momento, escudriñando la oscuridad con la mirada. Luego, sin decir palabra, dio un paso adelante y abrió la puerta con un movimiento silencioso y preciso. Las bisagras crujieron y la puerta se abrió lentamente, revelando el oscuro interior de la mansión. Dentro, el aire olía a viejo y a abandono. El gran salón era vasto, su alto techo se perdía en las sombras. No había señales de vida, ni sonidos de movimiento, pero el peso de la atmósfera era casi sofocante, como si el mismo aire hubiera absorbido los oscuros secretos de la Rosa Negra. Holmes entró, recorriendo la habitación con la mirada. Buscaba algo, alguna pista, algún indicio de dónde estaba a punto de desarrollarse el ritual. Se movió rápidamente por la habitación, con la mente ya 10 pasos por delante. La Rosa Negra había estado allí. Llevaban mucho tiempo preparándose para este momento, y ahora nos tocaba a nosotros detenerlos antes de que pudieran completar su obra. Al atravesar el gran salón, llegamos a la cámara central, una sala que parecía más ceremonial que práctica. El espacio estaba dominado por un gran altar, cubierto con una tela oscura, y sobre él un reloj grande y amenazador, con la esfera brillando bajo la tenue luz. Las manecillas del reloj estaban congeladas a medianoche, igual que cuando lo vimos por primera vez. El ritual estaba a punto de completarse. El momento había llegado. Holmes se acercó al altar, rozando con los dedos la superficie del reloj. «El reloj es la clave», dijo en voz baja, con una voz llena de serena urgencia. «Pero no es la única parte del ritual. El verdadero poder reside en su creencia de que pueden controlar el tiempo, de que pueden reescribir la historia. Debemos detenerlos antes de que lo consigan». Di un paso adelante, con la mente acelerada. «¿Cómo los detenemos, Holmes? El reloj es el mecanismo. No podemos destruirlo sin más». Los ojos de Holmes brillaron con una repentina comprensión. «No necesitamos destruirlo, Watson. Necesitamos desconectarlo del ritual. Si cortamos el vínculo entre el reloj y el poder que buscan liberar, el ritual se deshará». Las manecillas de Holmes se movían con rapidez mientras ajustaba los mecanismos del reloj, trabajando con la precisión y destreza que ya esperaba. El tic-tac del reloj, antes suave y distante, empezó a hacerse más fuerte, más rápido, como si volviera a la vida. El aire de la habitación parecía vibrar con energía, y el reloj se alimentaba del ritual. Los miembros de la Rosa Negra, ocultos en las sombras, habían comenzado a reunirse, esperando que sonara el reloj, para que el ritual concluyera. «Holmes», dije, con la voz llena de una repentina comprensión, «han estado esperando este momento durante siglos. Este reloj, este ritual, no se trata solo del tiempo, se trata del destino. Creen que pueden controlar el destino mismo». Holmes asintió, con el rostro endurecido por la determinación. «Sí, Watson. Y si no los detenemos, moldearán el futuro, reescribirán la historia. No podemos permitir que triunfen». Con un último giro de los engranajes, Holmes desactivó el mecanismo del reloj y la habitación quedó en silencio. El tic-tac cesó. El ritual había terminado. Durante un largo instante, solo hubo silencio. Los seguidores de la Rosa Negra se quedaron paralizados, con la mirada llena de incredulidad. Renshaw, el hombre al que nos habíamos enfrentado antes, encabezaba el grupo, con el rostro desencajado por la ira. Dio un paso adelante, con las manos en alto, en un inútil intento de recuperar el control. «Lo has detenido», espetó con la voz llena de rabia. «Has desbaratado todo por lo que hemos trabajado». Holmes dio un paso al frente, con la mirada fría y resuelta. «El ritual ha terminado, Renshaw. El poder de la Rosa Negra se ha agotado. No puedes controlar el tiempo, y jamás controlarás el destino». El rostro de Renshaw se contrajo de frustración, pero ya no tenía fuerzas para luchar. La Rosa Negra, a pesar de todos sus planes, había fracasado. Habían perdido. Al salir de la mansión, la niebla pareció disiparse ligeramente. Las calles de Londres se sentían menos opresivas que antes. Holmes caminaba a mi lado, concentrado ya en la siguiente fase de la investigación. La batalla estaba ganada, pero la guerra estaba lejos de terminar. «Los hemos detenido, Watson», dijo Holmes con voz tranquila pero llena de determinación. «Pero esto es solo el principio. Aún quedan quienes intentan controlar el tiempo, y debemos permanecer vigilantes.
Asentí, comprendiendo el peso de sus palabras. La Rosa Negra había sido un enemigo peligroso, pero su derrota era solo un capítulo de una historia mucho más amplia. El tiempo mismo había sido su arma, y era una que seguirían disputando quienes intentaran manipularlo, y como siempre, Holmes estaría listo para enfrentarlo,